Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 48. En busca de venganza. Había quizás media milla que separaba a los hombres de la IGU y los seguidores de Grindelwald en la frontera entre Francia y Bélgica. Ambos grupos aparentemente se habían instalado para una estadía prolongada si tal cosa se volvía necesaria. Profundas trincheras se abrían paso a través del paisaje y, como Harry había sugerido, las barreras que protegían la frontera del lado francés estaban a retaguardia de las fuerzas de la IGU, una observación que lo llenó de amargura. Lo que ocurrió en París se podría haber evitado si Ghost y Fox lo hubieran escuchado y William Potter aún podría estar vivo. Para Harry, no se trataba de un caso de más vale tarde que nunca. En lo que a él respetaba, el daño ya estaba hecho. No es que se encontrara allí para lamentarse por lo que podría y debería haber sido. No, tenía algo mucho más importante que atender. Oculto dentro de su capa, se acercó a las líneas enemigas, teniendo cuidado de no activar ninguna trampa mágica que pudiera haber sido colocada. Afortunadamente para Harry, había tenido la previsión de investigar el área más temprano ese día, por lo que evitarlos no era una tarea difícil. Si activara uno solo, se encontraría en el lado receptor de una avalancha de hechizos como nunca antes había experimentado, y los encantamientos maullantes servirían para impulsar a los hombres de Grindelwald a la acción. A regañadientes, admitió que había sido una jugada genial de su parte, pero que nunca lo atraparían haciendo algo así. Incluso en la oscuridad, podía sentir la magia que alimentaba sus defensas. Los pozos ocultos que se hundirían a uno en las profundidades hasta que fueron empalados en picos que los esperaban, la variedad de criaturas que acechaban en las sombras e incluso hechizos de detección que desencadenarían una explosión bastante impresionante para los calderos que albergan ingredientes volátiles. Las pequeñas quemaduras en la mazmorra de Snape palidecerían en comparación con aquellas. Durante un poco más de la semana pasada, Harry había contabilizado meticulosamente cada centímetro de terreno hostil aquí, y era probable que conociera las defensas mejores que aquellos que las habían creado. Aún así, no era como si toda la fuerza de la IGU pudiera esperar aventurarse a través de tierra de nadie sin sufrir graves bajas. También ubicadas estaban estas defensas que Harry pensó que ni siquiera podría traer otra con él y navegar entre ellas. Fue un gran alivio saber que eran los hombres de Grindelwald los que debían seguir adelante. Los hombres de la IGU podrían permanecer donde estaban para mantener a Francia a salvo, al menos de los magos. No había nada que impidiera que los muggles lanzaran bombas desde arriba, las instrucciones, como se esperaba, habían sido que los magos no intervinieran. Después de todo, no era su guerra. Al llegar al borde de la trinchera, miró hacia abajo y vio que se habían añadido antorchas a las paredes para iluminar el camino de aquellos que patrullarían durante la noche, una necesidad para garantizar que todo el grupo no fuera emboscado. Harry sacudió la cabeza cuando notó que dos de los encargados de hacerlo se habían quedado dormidos, espalda con espalda, en un hueco en la pared que ellos mismos habían cavado. Si tenían suerte y se aburrían lo suficiente, podrían haber evitado una muerte inminente para muchos cuando Harry comenzara su campaña para infundir una vez más miedo en los hombres de Grindelwald. Una vez más aprenderían que el peligro para ellos acechaba en las sombras, que el sonido del silbido de la serpiente significaba que alguien encontraría su fin. Harry llegó a una parte de la trinchera que parecía un buen punto de partida para su producción de la noche, un espectáculo por así decirlo para volver a presentarse a ambos lados del conflicto, aunque solo un grupo sufriría. Con algunos hechizos murmurados y algunas comprobaciones para asegurarse de que todo saliera según lo planeado, se retiró con cuidado a un lugar donde tendría la mejor vista de su trabajo, y cuando una vez más se paró entre las facciones en guerra, agitó su varita de manera exagerada, de la misma manera que un director le indicaría a una orquesta que tocara las primeras notas de una sinfonía. El sonido del silbido llenó el aire, provocando una respuesta inmediata de ambas trincheras, aunque eran de naturaleza diferente. Los del IGU miraban por encima del parapeto con curiosidad, algunos aplaudiendo y otros preguntándose qué estaba pasando. Por el lado de Grindelwald, la reacción fue mucho más frenética y caótica, ya que aquellos que habían estado en Bélgica durante un período prolongado de tiempo se dieron cuenta de quién había llegado. Noche tras noche habían sido acechados por la serpiente, cuyo silbido les había impedido dormir, y el hombre que los atormentaba los había seguido hasta allí, en lo que muchos considerarían el medio de la nada. Para ellos, fue un momento en el que se dio cuenta de que no había escapatoria. ¿Dónde está? Allá. Ese no es él. Estar preparado. Las voces se oían en varios idiomas, gritos de pánico que no necesitaban traducción. Los hombres de Grindelwald estaban asustados, justo el efecto que Harry pretendía causar en ellos. Mientras permanecieran donde estaban, estarían alerta, anticipando la próxima vez que comenzara el silbido.
Con otro movimiento de su varita, los hechizos de Harry se pusieron en marcha, un fuerte silbido inició el procedimiento mientras una raya de fuego verde iluminaba la trinchera en la que los hombres de Grindelwald estaban escondidos. Se oyeron gritos cuando aquellos que no lograron ponerse a cubierto con la suficiente rapidez fueron envueltos, y poco después llegó el olor a carne quemada. Era un olor nauseabundo, y aquellos de disposición sensata vaciaban sus estómagos ante el aroma de sus compañeros y enemigos quemados. Harry no era ajeno al olor, y lo tomó con calma mientras su serpiente ardiente se deslizaba desde el final de la trinchera en la que se había soltado y trepaba hacia el cielo nocturno, donde se dividió en tres. Observó cómo formaban su propia versión bastarda del símbolo de las reliquias para que todos lo vieran, tal como lo había hecho en Brujas y en toda Bélgica mientras sus enemigos estaban atrincherados allí. Grindelwald usó el símbolo como táctica de miedo, y Harry continuaría haciendo lo mismo. Observó cómo ardía de forma tan prominente, sin que ninguno de los dos bandos pudiera ignorarlo, y mientras un lado aplaudía su aparición, el otro se quedó limpiando los restos de sus muertos. El símbolo que colgaba encima era un recordatorio constante de quién era el responsable. Grindelwald había decidido jugar sucio con su cobarde ataque a William, y Harry ciertamente no estaba renuente a adoptar cuentos tácticos. Habiendo sido víctima de un maestro de la astucia durante sus años de formación, había aprendido del mejor, y la pequeña parte de Lord Voldemort en la que se había convertido ciertamente estaba siendo utilizada para un fin que el propio Señor Oscuro aprobaría. Por si acaso, tomó una foto. Ya era hora de que el mundo supiera que había una amenaza contra Grindelwald. Como mínimo, podría dar un poco de esperanza a algunos en un momento en que las cosas parecían tan sombrías. Dejando las serpientes ardientes como recordatorio de que lo ocurrido no fue simplemente una pesadilla, Harry activó su traslador, despidiéndose y sintiéndose satisfecho con el trabajo que había realizado. Pelele. Su intento de tomar París había sido un desastre. Quienes estaban fuera del conflicto pueden considerarlo una victoria para Gellert, pero, en todo caso, sus esfuerzos no habían causado más que un gran revés y más enemigos con los que luchar. Cuando los alemanes terminaron su insospechado bombardeo de Francia, Gellert desplegó una vez más a sus hombres para tomar la capital, esta vez a raíz de la carnicería dejada por la batalla entre los magos y el daño causado por las bombas. Para su gran irritación, se había previsto y preparado una maniobra tan astuta. Las fuerzas de Gellert habían llegado y se encontraron con un bloqueo de los rusos que habían tomado posiciones fortificadas. No había manera de superarlos sin sufrir pérdidas considerables. Todo lo que sus propios hombres pudieron hacer fue seguir el ejemplo y establecerse a una distancia segura. Durante los días siguientes, llegaron más hombres de las fuerzas de la IGU, y esto dio como resultado el punto muerto que Gellert tuvo que superar. Había habido algunas escaramuzas menores, aunque nada digno de mención, y no se resolvió nada más que unas cuantas muertes en ambos bandos. Sencillamente no podía hacerlo, pero Gellert no sabía cómo resolver este último problema. La IGU sabía que si quería continuar con su campaña tendría que ser él quien impulsara la acción, y se había preparado en consecuencia para esto. Se habían tendido trampas, no se habían escatimado recursos y, cuando la noticia de que William Potter había sido asesinado personalmente por Gellert llegó a oídos de los británicos, sus hombres habían estado llegando en masa, ofendidos de que un hombre tenido en tan alta estimación hubiera perecido como él. Otro error por parte de Gellert, que quizás reconsideraría si tuviera la oportunidad. No sabía que había maldecido a William Potter, pero ahora eso no importaba. Había más enemigos con los que luchar, unos que estaban enojados y decididos a vengar a un señor que, según todos los indicios, era justo y equitativo. Los británicos recién llegados habían demostrado ser un grupo maleducado, mordaz y que intentaba incitar a los hombres de Gellert a pelear en cada oportunidad. Se les lanzaban insultos y se les oían hechizos hasta que se aburrían o se daban cuenta de que no obtendrían respuesta. Es un desastre, murmuró Gellert mientras miraba el mapa colgado en la pared. Se había considerado intentar pasar la frontera en Italia y Alemania, pero se presentó el mismo riesgo. Las fuerzas de la IGU habían estado realmente ocupadas con sus trincheras y trampas que esperaban a cualquiera lo suficientemente tonto como para cruzarlas. Con trasladores, llegarían en segundos y, como Gellert sabía, era mucho más fácil defender una posición que tomarla. Por el momento, al menos, se encontraba atrapado en una guerra de desgaste, y como ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder ni un centímetro del terreno que controlaban, no era un problema que se pudiera resolver rápidamente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Gellert cuando alguien llamó a la puerta. Las noticias que se habían filtrado recientemente no habían sido buenas, y dudaba que lo que estaba a punto de recibir fuera diferente.
Ha vuelto, dijo Weber simplemente mientras entraba al estudio. ¿Ha vuelto? La serpiente. Heyert golpeó con el puño la parte superior de su escritorio. Había numerosos rumores de que el hombre había muerto a causa de sus propios incendios o de las bombas lanzadas por los alemanes. Era demasiado bueno para ser verdad, pero era lo único positivo de su ofensiva en Francia al que Heyert se aferraba. ¿Estás seguro? Preguntó. Weber asintió. Creo que deberías verlo por ti mismo. Tras respirar profundamente, Heyert invocó su traslador y lo activó. Lo primero que notó al llegar a las trincheras de sus hombres fue el olor a carne quemada, como si alguien hubiera estado cocinando carne en mal estado. La vista de sus seguidores limpiando el lodo de huesos, tendones y lo que solo podría describirse como despojos era bastante repugnante, pero fue cuando volvió su atención hacia la exhibición que la serpiente había dejado atrás que sentía que su ira aumentaba. Mi símbolo. Exclamó furioso. La serpiente no tenía derecho a usar la marca de los Peverell. Heyert era el que poseía la varita, no él. Con un gruñido, Heyert apuntó la creación legendaria en dirección a la creación del usurpador, quedando las serpientes reducidas a una lluvia de chispas con un simple hechizo. Abucheos y burlas siguieron desde las trincheras enemigas, y poco después los silbidos. Arriba, Grindelwald. Bésame el culo, bastardo. A la mierda Grindelwald. La provocación provocó una sonrisa divertida en los labios de Heyert. Eran hombres muy valientes desde lejos, pero no lo sería si se enfrentaran a él. Como muchos otros, se encogerían y caerían de rodillas, rogando por sus vidas. La sonrisa que lucía se desvaneció cuando comenzaron los silbidos, burlándose de él más de lo que sus insultos jamás podrían hacerlo. La serpiente viene por ti, cobarde. Apuesto a que se caga en los pantalones y se escapa. ¿Qué pasa, Grindy? ¿Te has contagiado con un caso de marrones, no? Entonces empezaron las risas, irritando a Heyert. Ciertamente no temía a la serpiente, y cuando llegara el momento adecuado, los tontos del otro lado de la guerra lo sabrían. No es que su repentina y rápida reaparición no fuera desconcertante. Heyert no tenía miedo de aquel hombre, pero la mayoría de sus seguidores sí. Estén alerta, instó. Podría regresar en cualquier momento. Cuando lo haga, quiero ser el primero en saberlo. Me ocuparé de él personalmente. Sus seguidores asintieron en señal de comprensión, muchos de ellos sin ocultar el alivio que sintieron ante su declaración. Tras una última inspección de la destrucción que se había producido, Heyert activó su traslado y regresó a su estudio. Necesitaba encontrar una manera de escapar de las fuerzas de la IGU, pero ¿cómo? Con la serpiente de regreso en escena, necesitaba una solución y la necesitaba de manera oportuna. El hombre causaría problemas incalculables para él y sus hombres si lo dejaban sin control, algo que Heyert no permitiría que sucediera. De una vez por todas, era necesario encargarse de la serpiente, aunque Heyert no sabía por dónde empezaría con una tarea tan monumental. Pelele. Dijiste que no habías recibido ninguna comunicación de la serpiente, y sin embargo, aquí está en todas las publicaciones importantes de Europa, resopló irritablemente el Mugump Supremo, levantando una pila de periódicos. No hemos tenido noticias suyas, explicó Ghost. Estos titulares me han sorprendido tanto a mí como a ti. Lo que hizo no fue, desde luego, una orden nuestra, interrumpió Fox. Sus actos son propios. Ya he dado instrucciones a un equipo para que lo busque y lo detenga. ¿Para qué? Preguntó Doge enojado. Por sus acciones deshonestas. Doge rió sin humor. Llamarás a tus magos de golpe. Ordenó Abreo. Sus palabras fueron seguidas por murmullos de aprobación. En mi país agradecemos lo que ha hecho, declaró el representante español. Y el mío, repitió el representante portugués. Fox meneó la cabeza con incredulidad. Entonces, ¿vamos a permitirle que debilite lo que todos estamos haciendo? No, dijo Abreo con desdén. Le estamos permitiendo que siga luchando contra nuestros enemigos a su manera. Provocando un caos descontrolado y más violencia cuando Grindelwald tome represalias. Infundiéndoles miedo, corrigió Abreo. Parece que tienes una venganza contra él y me gustaría saber por qué. Porque tenemos reglas, normas que respetar, y él las escupe. Replicó Fox. Bueno, tal vez esa era tu preocupación durante el breve tiempo que estuvo bajo tu mando, pero parece que decidió que ya no lo está. Quizás se desilusionó con la forma en que opera tu departamento. Las fosas nasales de Fox se dilataron de ira ante la insinuación, pero Abreo no se conmovió. Llamarás a tus hombres y mantendrás tu atención en detener a los criminales. ¿No es la serpiente un criminal? Preguntó Fox. Por supuesto que no lo es, maldita vaca tonta. Espetó Doge enojado. Fox intentó discutir con el hombre, pero una mano de Ghost en su hombro lo impidió.
Los desconvocarán, aseguraron a los representantes allí reunidos, lanzando una mirada fulminante a su subordinado. Evidentemente, no sabía nada de los hechos preparativos para cazar a la serpiente. No es que hubiera servido de mucho. La serpiente no era el tipo de hombre que se podía encontrar si no quería estar allí. ¿Eso es todo?, preguntó Fox. Por ahora, le advirtió a Breo, pero será mejor que ponga en orden sus prioridades. Hasta ahora, solo su oficina ha cometido errores y no es algo que se pueda tolerar por más tiempo. Póngase en forma o haré que lo reemplacen y podrá luchar entre los hombres que están haciendo algo bien en esas trincheras. Fox salió furioso de la habitación. Es demasiado impulsiva para ocupar un puesto de poder, suspiró avergonzado el representante estadounidense. Quisiera que la sustituirán en cualquier puesto que ocupe ahora. Ella es mi asistente, explicó Ghost. ¿Tu asistente? Se rió el americano. Me parece que eres suya. He conocido mujeres ávidas de poder, y no hay ninguna más ávida de poder que ella. Ghost asomándose con la cabeza indicando que comprendía. Fox siempre había sido tan confiable y leal con él y con la hija. Había pensado que estaba tomando una decisión inteligente al traerla para que lo ayudara, pero su corto tiempo en el cargo no había ido bien. Ella no podía manejar la presión que implicaba el trabajo y estaba tomando decisiones apresuradas y peligrosas. Si los Hitwizards hubieran llegado hasta la serpiente antes de que salieran a la luz sus instrucciones de que lo trajeran, el resultado habría sido un baño de sangre. Ghost recordaba vívidamente lo que había sucedido en Praga, y si podía evitar enfrentarse a quien ahora parecía ser su antiguo colega, lo haría a toda costa. La serpiente no era un hombre al que se pudiera criticar a la ligera, y mucho menos en absoluto, y Fox necesitaba que se lo recordaran. Ella estaba tomando su participación demasiado personalmente, y aunque Ghost se sintió ofendido porque el hombre había ignorado su citación, no lo vería de esa manera. La serpiente simplemente estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, probablemente porque se sentía limitada por las reglas de ser un mago de golpes. Un ceño pensativo arrugó la frente de Ghost. Tener a la serpiente atada a tantas reglas y regulaciones no fue necesariamente algo positivo. No, el hombre podría hacer mucho más si, como dijo Fox, se hubiera vuelto rebelde. Pelele. Era extraño sentirse similar a sus compañeros en algo. Tom era tan diferente de todos ellos que nunca había tenido algo en común con sus compañeros de casa, pero al verse atraído por los susurros emocionados en la mesa del desayuno, descubrió por una vez que estaban discutiendo algo interesante. Aquí dice que es británico, comentó un alumno de séptimo año. Debe estar emparentado con ellos si habla Parcel. Son solo rumores, discutió otro. No me estarás diciendo que Morfin Gaunt es la serpiente, ¿verdad, Selwyn? No es probable, resopló Jaxley. Por lo que dijo mi padre, Gaunt es un loco. Se encerró en su choza. No, no puede ser él. ¿Entonces quién? Bueno, si fuera tan fácil no sería un misterio, ¿verdad? Jaxley tiene razón, declaró Selwyn a todos los que lo escucharon, pero debe estar emparentado con Slytherin si puede hablar con las serpientes. No podemos discutir eso. Mientras sus compañeros de casa se quedaban pensativos, Tom solo podía mirar lo que quedaba de su desayuno en un silencio atónito. Podía hablar con las serpientes. ¿Eso significaba que también estaba emparentado con Slytherin? Las últimas palabras que Selwyn pronunció se repitieron en su mente. Este Morfin Gaunt que fue mencionado también debe poder hablar con serpientes. ¿Era él un pariente? La mente de Tom estaba inundada de pensamientos tras pensamientos, y llevaría tiempo ponerlos en perspectiva. Tendría que reflexionar sobre lo que había aprendido. Durante meses, prácticamente había renunciado a intentar identificar a su familia, pero finalmente tenía una nueva pista que seguir. Sin embargo, tal como estaban las cosas, había una cosa que deseaba aclarar, algo que no requería ningún pensamiento por su parte. Habiendo perdido el apetito, Tom se levantó de la mesa. Su desaparición pasó desapercibida porque tanto el personal como los estudiantes estaban demasiado concentrados en discutir sobre la serpiente. ¿Otro pariente? Tom se encogió de hombros con indiferencia. No importaba. Cuando era un niño, tal vez le hubiera gustado tener una familia, pero Tom ya no quería esa idea. Al menos quería satisfacer su propia curiosidad sobre de dónde venía, quiénes eran su madre y su padre y por qué lo habían dejado pudriéndose en un orfanato. No tenía ningún sentimiento hacia la madre que había muerto al darle a luz ni hacia su padre ausente. Ambos eran débiles y Tom no tenía tiempo para la debilidad en su vida. Los débiles fueron devorados por los fuertes, y eso era él.
Se aclaró la garganta y puso su expresión más inocente, la misma que no logró encantar a la señora Coles, pero que pareció funcionar bastante bien en su jefe de casa. Llamó a la puerta de la oficina y esperó. Solo un momento después se abrió, y los ojos de Slughorn se iluminaron al ver a su invitado. ¿Qué puedo hacer por ti hoy, Tom? Es sábado por la mañana, ¿sabes? Lo siento, señor, respondió Tom, pero hay algo que quería comentar con usted. Dijo que su puerta siempre estaba abierta. Slughorn le ofreció una sonrisa y le hizo un gesto para que entrara. Supongo que sí, admitió el hombre corpulento con una risita. Ahora bien, ¿qué es tan importante que no podía esperar hasta el lunes? Lo siento, señor, no es tan importante. Puede esperar, dijo Tom en voz baja antes de volverse hacia la puerta. No, no, insistió Slughorn. Tom sonoro para sí mismo antes de aclarar su expresión y tomar asiento en el lado opuesto del escritorio del profesor. Vamos, Tom, ¿qué tienes en mente? Tom frunció el ceño pensativamente por un momento. Me preguntaba, señor, si se demostrara que alguien es descendiente de uno de los fundadores de la escuela, ¿sería su propietario? Slughorn se sorprendió por la pregunta antes de reír entre dientes, mientras su amplia circunferencia rebotaba hacia arriba y hacia abajo con diversión. Esa es una pregunta muy seria, reflexionó en voz alta. ¿Qué te inspiró a hacerla? Oh, escuché a los otros estudiantes hablando sobre este hombre serpiente y creen que debe estar relacionado con Slytherin porque es un P. ¿Hablas Parcel? Preguntó Slughorn. Tom ascendió, ofreciéndole al hombre una sonrisa de gratitud. Debes entender que estos son solo rumores del campo de batalla, señaló Slughorn. Nunca debes creer todo lo que lees en el periódico, Tom. Pero para responder a tu pregunta, no, solo porque alguien pueda ser descendiente de uno de los fundadores, eso no significa que pueda reclamar la propiedad del castillo. Ya veo, murmuró Tom, haciendo todo lo posible por ocultar su engaño. Nada le hubiera dado más alegría que desalojar a los estudiantes y profesores del recinto. No, ya ves, si eso fuera cierto, los Smith lo habrían reclamado hace siglos, y luego están los Gaunt. Los Smith. Ah, una familia prominente con vínculos establecidos y probados con el Hufflepuff. Los Gaunt están relacionados de manera similar con el propio Slytherin, aunque ya no son tan prominentes. Cayeron en desgracia del público hace mucho tiempo debido a su tendencia a la endogamia y sus horribles prejuicios. Tom apretó los dientes para mantener la compostura ante la descripción de aquellos con quienes probablemente estaba emparentado. ¿Qué pasa con Gryffindor? ¿Queda alguno de sus parientes? Slughorn se rió entre los dientes. Yo diría que hay muchas familias que podrían afirmar tener parentesco con él, suspiró. Godric Gryffindor era considerado una canalla en su época, lo que significa que tuvo hijos con varias mujeres. Nunca se sabe, Tom, incluso tú podrías tener parentesco con él. Slughorn no podría estar más lejos de la verdad si lo intentara. ¿Y Ravenclaw? Esa sí que es una historia muy triste. Rowena Ravenclaw solo tuvo una hija antes de que su marido muriera, y esa hija murió sin hijos. ¿Quieres que te cuente un hecho poco conocido? Preguntó Slughorn en un susurro, sus ojos brillantes iluminándose como siempre lo hacían cuando estaba a punto de revelar chismes que no muchos conocían. Tom asintió con entusiasmo. La hija de Rowena es la dama gris de la torre de Ravenclaw. ¿El fantasma? Preguntó Tom asombrado. Slughorn está de acuerdo. Sí, pero ni siquiera ella podría reclamar Hogwarts como suyo. La magia del castillo no funciona de esa manera, pero siempre se puede encontrar algo que perteneció a uno de los fundadores si sabes lo que estás buscando. Tom archivó esa información para más adelante. ¿Cómo funciona la magia? Esa sí que es una pregunta, elogió Slughorn. Bueno, se dice que los fundadores no querían simplemente dejar el castillo a sus hijos. Supongo que no esperaban que se dedicaran tanto a su visión colectiva y no querían que su duro trabajo se desperdiciara. Querían que aquellos tan apasionados como ellos por la educación continuaran con su trabajo. Entonces, ¿nombraron un director? Dedujo Tom. Slughorn sonriéndome con orgullo. Tan astutos como siempre, dijo con sinceridad. Eso es exactamente lo que hicieron. La magia de los fundadores permite que un guardián supervise el funcionamiento del castillo, y ese guardián es elegido por un predecesor. Ha sido así desde que murió el último de los fundadores que residió en el castillo. ¿Qué pasa si un director muere sin nombrar un sustituto? Slughorn tarareó. No soy historiador, pero creo que algo así ocurrió hace algunos siglos, reflexionó en voz alta. Creo que el director que sucedió al hombre que murió era muy impopular y, digamos, fue destituido. Nadie sabe cómo llegó al puesto, pero debe ser posible hacerlo si no hay un sucesor en el cargo.
Tom ya tenía mucho que considerar antes de esta reunión improvisada, y ahora parecía que tenía mucho más, pero primero necesitaría poner sus pensamientos en orden. Gracias, profesor, dijo mientras se ponía de pie. Ha sido una fuente de conocimientos. Cuando quieras, Tom, cuando quieras, respondió Slughorn jovialmente. Con un gesto de gratitud, Tom salió de la oficina con mucho que reflexionar, pero por más interesante que fuera lo que había discutido con el jefe de su casa, había un pensamiento que no podía quitarse de la cabeza. Ahora tenía una pista, un hilo real a seguir para identificar de dónde venía, y sí, como sospechaba, era descendiente de Salazar Slytherin, lo que había sospechado desde el principio era correcto. Él era diferente, incluso comparado con sus compañeros, no era como ellos. Él estaba mejor. El pensamiento trajo una sonrisa a sus labios. Pelele. Charlus, por favor no lo hagas, suplicó Angélica. Tu padre no querría esto para ti. Mi padre está muerto. Espetó Charlus. Grindelwald lo mató. La ira que había estado manteniendo a raya ya no podía contenerse. Desde el momento en que se enteró del destino de William Potter, Charlus supo lo que había que hacer. Había reprimido la rabia a fin de estar allí para su madre y había retrasado su propio duelo para poder ser tan fuerte como ella necesitaba que fuera. Finalmente, Charlus había llegado a su punto límite. No puedo verte partir y que te asesinen a ti también, sollozó Angélica. Charlus, por favor, no puedo perderte de la misma manera que perdí a tu padre. Y no puedo vivir mi vida sabiendo que no hice nada al respecto. Respondió Charlus. Grindelwald todavía está ahí afuera y no puedes esperar que le permita salirse con la suya. No lo hará. Le aseguró Angélica. Se enfrentará a la justicia. Charlus meneó la cabeza. No es suficientemente bueno a menos que sea yo quien se lo traiga. Charlus salió de la habitación. La culpa por haber dejado a su madre llorando a su paso era difícil de ignorar, pero no había nada más que hacer. Tenía que hacer esto por sí mismo y por su padre. Secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de continuar con su equipaje, sin saber ni qué necesitaba llevar. Mamá, no me harás cambiar de opinión, suspiró mientras alguien llamaba a su puerta. Lo abrió, sorprendido de encontrarse con alguien que ciertamente no era su madre. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te mandó llamar? Lo hizo, confirmó Harry sin vergüenza. Está preocupada por ti y cree que tu dolor nubla tu juicio. ¿Y estás de acuerdo con ella? Harry dejó escapar un profundo suspiro. Tal vez lo sea, respondió encogiéndose de hombros, pero si alguien entiende mejor que nadie cómo te sientes, ese soy yo. Charlus resopló, provocando una mirada mordaz de Harry. Mar maldita, murmuró. Lo siento, lo olvidé. Harry descartó sus disculpas con un gesto. Supongo que lo que hago se debe en gran parte a lo que les pasó a mis padres, admitió. Yo era un bebé, no pude evitarlo y cargo conmigo la culpa. Sé que no fue mi culpa, pero ocurrió de todos modos y uno nunca lo supera. Tal vez lo haga cuando encuentre a quien los mató, agregó pensativo, pero no lo creo. Entonces, ¿debería dejarlo así? Preguntó Charlus disgustado. Harry se encogió de hombros una vez más. Eso lo tienes que decidir tú. Si honestamente no puedes superar lo que pasó, entonces debes elegir qué hacer, pero si vas a luchar, entonces yo iré contigo. Le prometí a tu madre que no dejaría que te pasara lo que le pasó a tu padre. Puedo cuidar de mí mismo, Harry. Nunca dije que no pudieras, pero sería un mal amigo si te dejara ir solo. Si tú te vas, yo me voy. Charlus resopló irritablemente. Eres un imbécil testarudo, lo sabes. Tenemos algo en común, respondió Harry. Charlus sonriendo mientras negaba con la cabeza. No puedes pelear, eres un Hitwizard. ¿Eso me ha detenido antes? Charlus frunció el ceño ante la pregunta. Harry había estado en Bélgica y Francia con su padre, algo en lo que Charlus no había pensado mucho. Pero si Harry era un mago de los golpes, ¿por qué había estado allí? Ahí era donde más me necesitaban, explicó Harry como si hubiera leído los pensamientos de Charlus. ¿Aunque piensas que podrías haberte costado tu trabajo? Harry asintió. Grindelwald es peligroso como los demás, dijo con gravedad. Ser un mago asesino me dio la libertad de aprender sobre él, de ver lo que estaba haciendo por mí mismo y de ayudar en lo que pudiera. ¿Y eso no te hace sentir lo mismo ahora? Harry negó con la cabeza. El trabajo me da libertad, pero también limitaciones. Si tengo que luchar contra él, no puedo estar sujeto a esas reglas y me niego a estarlo. ¿Por qué estás tan decidido a luchar contra él, Harry? Porque pensé que era como el hombre que asesinó a mis padres. Quería evitar que a otras personas les pasara lo mismo que a mí. ¿Lo es? Insistió Charlus con suavidad. ¿Es como el hombre que asesinó a tus padres?
No tanto como esperaba, respondió Harry. Es igual de peligroso, igual de despiadado, pero Grindelwald es bastante sensato por lo que ha visto. Su ambición está alimentada por su fe, no porque crea que tiene derecho a este mundo. ¿Y el hombre que mató a tus padres? Es un megalómano que no se preocupa ni lo más mínimo por los demás. Es egoísta y está completamente loco, un enemigo completamente diferente. Lo odias, afirmó Charlus. De la misma manera que odias a Grindelwald, respondió Harry. Charlus le dio a Harry una sonrisa comprensiva. Había partes de Harry que nunca había entendido. Su necesidad de ponerse en peligro como lo hacía, su lado protector y cómo parecía tan cerrado al mundo. Charlus ahora lo entendió, o eso creía. Le había llevado a perder a su propio padre para lograrlo, pero la forma de ser de Harry tenía sentido para él. Charlus nunca lo sabría cómo había podido soportar la ira y el dolor durante tanto tiempo sin quebrarse, pero eran almas gemelas, ambos en la búsqueda de justicia por los machos cometidos contra ellos. Te ayudaré, prometió Charlus. Cuando llegue el momento y encuentres al hombre que te arrebató a tus padres, te ayudaré en todo lo que pueda. Así es como quiero ayudarte, susurró Harry. Charlus reconoció el punto con un gesto de la cabeza. Me siento honrado de que hayas hecho eso por mí y sé que mi padre también lo estaría. Harry asintió. ¿Estás listo para esto? Preguntó. ¿Estás seguro de que estás tan preparado como puedes estarlo? No es fácil quitar una vida, y solo hace falta un momento de vacilación para que te la arrebaten. Charlus nunca había visto a Harry tan serio, su comportamiento lo obligó a pensar realmente en lo que le habían preguntado. No, respondió con sinceridad, pero pronto lo haré. Hay otra cosa que tengo que hacer y después lo haré. Entonces haz lo que sea, instó Harry, y no seas tan duro con tu madre. Ella nunca apoyará lo que estás haciendo, pero tal vez puedas hacerla entender. Charlus está de acuerdo. Hablaré con ella, prometió. Necesitaré una semana y luego podremos inscribirnos. Al menos los demás lores no podrán decir que no hice mi parte. Que se joda lo que piensen los demás, no se trata de ellos. Tienes una semana, no hagas ninguna estupidez hasta entonces. Te casaré yo mismo y te encerraré durante ese tiempo. Charlus se rió entre dientes. No tengo ninguna duda de que lo harás. Gracias, Harry, por todo. Harry simplemente sugirió antes de salir de la habitación de Charlus. Una semana, murmuró Lord Potter para sí mismo. De alguna manera, se sintió mejor sabiendo que tendría la oportunidad de vengar a su padre, y más aún por su charla con Harry. Había sido un buen amigo de Charlus desde que llegó a Hogwarts, pero tampoco lo eran los niños que habían sido. Ahora eran hombres, y aunque Harry había estado actuando como un hombre durante años, era el turno de Charlus de seguir su ejemplo. No había ningún padre que lo protegiera del mal del mundo, y en ausencia del hombre, Charlus tendría que enfrentarlo. Pero primero tenía que conseguir algunos ingredientes para pociones y esperaba que le esperaran unos días desagradables. Pelele. A pesar de que había una guerra en curso en el continente, las Tres Escobas estaba tan animada como siempre con los residentes de Hogsmeade aparentemente reuniéndose para discutir lo que sucedía en el extranjero y el impacto que tenía en sus vidas. Harry y Minerva no tenían intención de entregarse a cosas tan frívolas. Estaban aprovechando un tiempo que rara vez tenían libre para verso, una escapada breve pero agradable para ambos en su mayor parte. Entonces, ¿no tratas de disuadirlo? Harry negó con la cabeza. Angélica también me quería, pero ¿cómo podría hacerlo si eso me convertiría en una hipócrita? Charlus solo está haciendo lo mismo que yo. ¿Por qué se le debería negar la búsqueda de su propia justicia? Minerva asintió entendiendo. Pero Charlus no eres tú, Harry, señaló. Charlus perdió a su padre, pero no ha vivido la vida que tú has vivido. Lo sé, pero no será yo quien lo detenga. Lo mejor que puedo hacer es estar ahí para él y mantener a salvo. ¿Y cómo lo harás? Voy a firmar con él. El rostro de Minerva decayó. Harry, no, le rogó, tomándolo de la mano. Por favor, no puedes. Harry soltó un profundo suspiro y apretó su agarre sobre ella. Es donde puedo hacer el mayor bien, Minerva. Hacer lo que estoy haciendo no pondrá fin a la guerra. Necesitamos buenos combatientes en el frente. ¿Pero por qué tú? Preguntó Minerva con tristeza. ¿Por qué siempre eres tú? Porque por mucho que deseas que no lo sea, esto es en lo que soy mejor. Minerva lo miró a los ojos, la suya llena de preocupación. ¿Estoy condenado a pasar el resto de mi vida preocupándome por ti? Harry le sonrió. Probablemente, respondió. Minerva meneó la cabeza. Ya fue bastante difícil que fueras un mago de los golpes. No sé cómo voy a afrontarlo sabiendo que te estás poniendo a propósito en la línea de fuego. He pasado mi vida en la línea de fuego. La única manera de salir de ahí es permanecer allí un poco más.
¿Un poco más? Hasta que Grindelwald se ve obligado a enfrentarse a mí. No puede ignorar una amenaza como yo para siempre. Al final, se verá obligado a enfrentarse a mí. ¿No es Charlus? No me importa quién lo compañero, respondió Harry con sinceridad. Ya he cobrado suficientes vidas y habrá muchas más antes de que acabe. No importa si Grindelwald es o no uno de ellos. Minerva está de acuerdo. Bueno, al menos te estás labrando una gran reputación. Eres el único de los temas que hablan los estudiantes. No soy yo exactamente, señaló Harry. Es cierto, concedió Minerva, pero no es un secreto que durará para siempre. Al final saldrá a la luz. Cosas como esta siempre salen a la luz. Pero no antes de que esté listo, dijo Harry con firmeza. La serpiente es mi forma de mantener a salvo a las personas que me importan. ¿Eso me incluye a mí? Preguntó Minerva con una sonrisa. Harry saltó cuando sintió que su pie se deslizaba por la parte posterior de su pierna. Maldita sea, si sigues así, me matarás antes de que lo haga Grindelwald. Minerva le levantó una ceja divertida. Me aseguraría de que cualquier muerte que recibieras de mí fuera mucho más placentera que la que él te haría a ti. De eso no lo dudo, resopló Harry de buen humor. Aún no has respondido a mi pregunta, le recordó Minerva. Harry le sonrió a la mujer. Estás en lo más alto de la lista de personas que me importan. Sus palabras trajeron una brillante sonrisa a sus labios, una que llenó a Harry de calidez. Él había querido decir lo que dijo. No sabía cuándo había sucedido, pero la dama sentada frente a él era solo otra razón para seguir luchando. Sus padres siempre estarían en primer plano en su mente junto con Sirius, pero Harry no había pensado mucho más allá de lo que haría cuando finalmente matara a Tom Riddle. Todavía no lo sabía, pero estaba seguro de que quería que Minerva fuera parte de ello. Pelele. Había sido bastante fácil grabar las runas en el sótano de la mansión Potter, pero, como siempre, Charlus había tenido dificultades para preparar la poción. Incluso si las instrucciones escritas de su padre hubieran sido más claras, eso no habría hecho que la tarea fuera más placentera. Aún así, el líquido en el caldero era como se describe y cuando Charlus se quitó la ropa y se sentó en el medio del círculo de runas, miró los dos cuchillos, tomó uno antes de respirar profundamente. Con un movimiento rápido, arrastre la hoja plateada con mango de oro por su palma izquierda antes de cambiar al otro cuchillo e imitar la acción con su derecha. Cuando ya había pasado lo peor, juntó las manos y las sostuvo sobre el caldero. Cuando se puso de un amarillo dorado, se sintió satisfecho y bebió el contenido. Inmediatamente sintió un mareo y un latido mágico en sus venas. Fue una experiencia surrealista en sí misma, pero no algo en lo que se le permitió pensar durante mucho tiempo. Solo un momento después, el dolor comenzó, un ardor insoportable que quemó cada fibra de su ser, arrancando un grito de agonía de su garganta antes de que no conociera nada más que oscuridad. Continuará. Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 49. Un sueño que se convierte en nada. Aún no se había producido ningún movimiento por parte de ninguno de los dos bandos, que habían instalado sus fuerzas en la frontera entre Francia y Bélgica, lo que suponía una continuación molesta, aunque esperada, del estancamiento para Heyerts. Aparte de unas pocas escaramuzas y la constante insistencia de la serpiente en molestar casi a diario, Heyert estaba tan frustrado como contento. Al final tendría que ceder en algo, y cuando así fuera, él aprovecharía cualquier situación que quisiera. Aún así, la presencia de la serpiente seguía siendo una preocupación apremiante. Solo en la última semana, el hombre había asesinado a una veintena de sus seguidores en las trincheras, burlándose cada vez más de Heyert al exhibir el símbolo 3 veces maldito que había adoptado. La fuerza de combate de la Igu había seguido el ejemplo con sus insultos y burlas. No se podía esperar mucho más de una chusma inculta, pero estos incidentes afectaban la moral de sus propios hombres. Cuanto antes empiecen a suceder las cosas, mejor. Heyert miró el reloj de la pared y frunció el ceño. Se suponía que Hans habría llegado hace casi una hora, y no era propio de él llegar tan tarde. El alemán sabía que la tardanza no era algo que Heyert tolerara. No fue hasta que ya estaba totalmente fuera de sí que llegó Gaulitier, sin aliento y tan infeliz como Heyert. El gigante temblaba de furia, maldiciendo en su lengua materna, y aunque Heyert quería castigar al hombre, sabía que Hans no era de los que se ponían en ese estado sin una buena razón. ¿Qué ha pasado?, preguntó con calma. Gaulitier presionó los puños varias veces antes de respirar profundamente. Los Hituizar se llevaron a 3 de mis hombres en Madrid. Me han dicho que han estado husmeando por aquí durante las últimas 2 semanas. ¿Los magos del ataque?, murmuró Heyert. Deben estar operando de nuevo. Tienen toda la razón, gruñó Gaulitier.
Matar a su líder no sirvió de mucho, ¿verdad? Heyert frunció el ceño pensativamente. No sabemos lo suficiente como para hacer suposiciones sobre ellos, pero si te están prestando mucha atención, tal vez podamos usarlo como un medio para obtener algo para nosotros. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Hans con curiosidad. Creo que lo mejor para nosotros es que tengamos una conversación con tus perseguidores. Me gustaría que les prepararas una cálida bienvenida cuando regresen, y créeme, Hans, lo harán. Me gustaría que los pusieras en una posición en la que puedas saludarlos personalmente. Con un poco de persuasión, estoy seguro de que podemos obtener suficiente información de ellos para poner fin a su operación una vez más. Gaulitier se acercó con entusiasmo. Se hará, afirmó, y será aún mejor si se trata de la serpiente. Heyert meneó la cabeza. No, es poco probable que caiga en una trampa. El hombre es demasiado astuto para eso, pero sus compañeros tal vez no lo sean tanto. Encárgate de que se haga, Hans, y yo haré una visita al señor Sato. De todos modos, tengo que hablar con él. ¿Sato? ¿Quién mejor para darnos una mejor idea del funcionamiento de la igua que el ex supremo Mugump? Los ojos de Gaulitier se abrieron de emoción antes de prácticamente saltar de la habitación, y Heyert resopló divertido. Fue bastante fácil apaciguar a Hans. La promesa de violencia siempre funcionaba, y aunque Heyert consideraba que esas cosas primarias eran bastante desagradables a menos que se usaran necesariamente, era útil tener cerca a hombres como Gaulitier. Pelele. Había algo diferente en Charles Potter. Harry no podía estar seguro de qué era, pero el hombre había cambiado. Parecía más alto de lo que recordaba, más fuerte e incluso sus ojos un poco más brillantes. Estos cambios no eran naturales, Harry estaba seguro de eso. Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Has estado jugando con magia ritualista? Preguntó sin rodeos. Charles se atragantó con su cerveza de mantequilla, su mirada se dirigió furtivamente alrededor de la habitación antes de hacerle un gesto a Harry para que se callara. No exactamente, negó. Es magia familiar. ¿Magia familiar? Preguntó Harry frunciendo el ceño. Charles lo hizo callar, mirando una vez más alrededor del área del bar de las tres escobas para asegurarse de que nadie estuviera escuchando su conversación. La mayoría de las familias de sangre pura tienen hechizos que solo ellos conocen o una rama particular de la magia en la que sobresalen, explicó. Los Crouch son famosos por su habilidad para aprender casi cualquier idioma, los Black por sus maldiciones, etc. ¿Y los Potter tienen el suyo propio? Charles está de acuerdo. No puedo entrar en detalles, pero la nuestra es magia antigua, transmitida a nosotros antes de que llevemos el nombre que llevamos ahora. No hizo falta mucha deducción por parte de Harry para darse cuenta de quién se refería a Charles. Los Peverell. Él sabía de la magia de la familia negra, pero nunca había pensado en la posibilidad de que los Potter pudieran tener la suya propia. Una parte de él se sentía más que un poco molesta porque nunca se lo habían mencionado. ¿Pero implica algún tipo de ritual? Como eres tú, puedo confirmar eso, pero nada más, así que no preguntes. Piensa en lo que los Peverell hicieron por la gente de Godric's Hollow y, conociéndote, sabrás más de lo que me está permitido contarte. Harry frunció el ceño pensativamente. Si los Potter recibieron hechizos o cualquier otra magia de los Peverell, entonces ¿por qué no había visto a William Potter usarla? Pero tu papá no le dedicó tanto tiempo como yo, explicó Charles. Practicó algunos de los hechizos, pero nada más. Estaba demasiado concentrado en la transformación. Harry aceptó entendiendo. Aparte de Dumbledore, y tal vez Minerva, William Potter era quizás la persona más informada que había conocido en lo que respecta a su rama preferida de la magia. Todavía sintiéndose un poco amargado por no saber de la magia de su familia, Harry cambió de tema. ¿Aún estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? Charles está de acuerdo. Tengo que hacerlo, Harry, lo sabes. Lo haré, suspiró Harry. ¿Y qué pasa con tu madre? Ella no está más feliz con esto que antes, pero creo que lo entiende. Harry no esperaba que Angélica estuviera feliz por la decisión de Charles. ¿Qué madre lo estaría? Por un momento, se preguntó qué pensaría su propia madre de algunas de las decisiones que había tomado, pero empresarial con la cabeza esos pensamientos. Sabía tan poco sobre Lily Potter que no podía ni siquiera imaginar cuál era su opinión sobre nada. ¿Estás bien? Preguntó Charles con una expresión de preocupación en su rostro. Desapareciste de la habitación por un minuto. Estoy bien, dijo Harry con desdén. Entonces, mañana. Mañana, confirmó Charles. Ya lo tengo todo listo. Harry no estaba tan seguro de esto último. Nadie estaba preparado para la guerra hasta que experimentaba lo que era estar en una batalla.
Por mucho que quisiera y respetara a Charlus, el hombre no había enfrentado mucha adversidad en su vida, y ciertamente nada que lo hubiera preparado para lo que estaba por venir. Pelele. A Gabriel le llenó de orgullo ver cuántos hombres británicos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en la lucha contra Grindelwald. Aunque sabía que muchos de los que estaban allí habían sido víctimas de la indignación que siguió a la muerte de William Potter, seguía estando orgulloso, aunque extrañaba profundamente a su amigo. Se habían convertido en eso, él y William, de una manera que solo podía forjarse en el campo de batalla. Habían luchado codo a codo, se habían unido por la euforía y el vacío inevitable que traía consigo la muerte a tal escala, y Gabriel había llegado a apreciar el consejo del hombre, su compañía y sus aportes cuando algo lo desconcertaba. Extrañaba a William Potter y no olvidaba lo que había compartido con su amigo. Tengan cuidado, malditos. Les gritaron a algunos hombres que pasaban y que acababan de inscribirse, todos con aspecto bastante satisfecho. No lo harían por mucho más tiempo, no cuando se dieron cuenta de que pelear una guerra era quizás la cosa más difícil que harían en su vida. Una trinchera llena de soldados estaba abarrotada, pero eso era engañoso. Aunque uno estuviera rodeado de sus camaradas, estar en guerra era la experiencia más solitaria que se podía experimentar en muchos sentidos. Era bueno mantener la mente alerta durante el día cuando uno estaba ocupado o compartía risas con los amigos. Incluso cuando estallaba la pelea, la mente se mantenía ocupada. Pero las risas y las peleas eran poco frecuentes y solo duraban breves periodos. La mayor parte del tiempo, estabas atrapado en tus propios pensamientos, y era entonces cuando tu templo se ponía verdaderamente a prueba. En la noche, cuando soplaba el viento y cualquier otro sonido te convencía de que tu garganta estaba a punto de ser cortada por un enemigo que se había infiltrado en tu trinchera, era entonces cuando sabías el tipo de hombre que eras. Moody, será mejor que te ocupa de esto, la voz de Obis Brightwhite, un compañero Auror, interrumpió sus cavilaciones. Con el ceño fruncido, Gabriel lo siguió y su pecho se apretó ligeramente al ver al hijo de William. Su amigo hablaba de Charlus todos los días con un cariño que no dejaba a Gabriel ninguna duda de que William pensaba que su hijo era el mayor logro de su vida. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Suspiré mientras se acercaba. Estoy aquí para inscribirme, respondió Charlus con sencillez. Él también. La mirada de Gabriel se dirigió al hombre que había acompañado al hijo de William y un fantasma de una sonrisa tiró de sus labios. El difunto y ex Lord Potter estaba completamente convencido de que Evans nunca se inscribiría, pero allí estaba. ¿Es esto cierto? Preguntó Gabriel. Evans asintió y sus ojos recorrieron el atrio del ministerio en una muestra de vigilancia de la que cualquier Moody estaría orgulloso. ¿Y tú, muchacho? Sí, dijo Charlus con firmeza. Gabriel le ofreció al joven una sonrisa triste. Tu padre no te querría aquí. Mi padre ha muerto. Sí, lo es, murmuró Gabriel con tristeza, y sería una mala manera de agradecerle si te dejara entrar. O me deja entrar o tomaré el asunto en mis propias manos, gruñó Charlus mientras daba un paso adelante, su actitud dejó a Gabriel desconcertado. ¿Crees que estará más seguro solo con él o con una unidad de hombres combatientes? Añadió, señalando con el pulgar en dirección a Harry. Gabriel podía sentir que le iba a doler la cabeza. Mar maldita, gruñó. Está bien, muchacho, pero no irás a ningún lado hasta que yo decida que estás listo. Tu padre me estaría esperando al lado del diablo si permito que te pase algo. Durante las próximas 2 semanas, al menos, te patearé el trasero por todo el salón de entrenamiento, a ti también, Evans, y si no estoy satisfecho, te encerrará en Azkaban para mantenerte a salvo si es necesario. Ese es el trato, ¿lo tomas o lo deja? Charlus se acercó inmediatamente. Está bien, pero cuando me demuestre ante ti, no quiero excusas, advirtió, ofreciéndole la mano al Auror. Un poco a regañadientes, Gabriel aceptó el miembro ofrecido. ¿Y tú qué, Evans? ¿El mismo trato? Preguntó el joven. Sí. No veo por qué no, convino. Sería interesante ver si puedo escapar de Azkaban, aunque solo sea por eso. Gabriel soltó una carcajada, aunque no se perdió la mirada de genuina curiosidad que tenía Evans. ¿Estaba loco el hombre o creía que realmente podía escapar? No es probable. Nadie lo había logrado nunca. Evans podía tener talento por lo que había visto y oído de William, pero Azkaban era una de las prisiones más temidas por algún motivo. Vamos, Harry, no te dejarán conservar tu varita y no puedes lanzar un Patronus sin ella, resopló Charlus. Evans se encogió de hombros y Gabriel lo miró especulativamente. Si podía lanzar un Patronus corpóreo, entonces ciertamente tenía un don para los encantamientos, entre todos los demás de lo que era capaz.
Derrotar a una bruja como Cassiopeia Black en duelo, y de manera bastante contundente, fue una hazaña en sí misma. Gabriel sospechaba que Harry Evans era mucho más de lo que parecía. Se comportaba con tranquila confianza y sus pasos eran tan ligeros como los de un depredador, algo antinatural para un hombre que supuestamente no era más que un inversor. Gabriel había conocido a personas de todos los ámbitos de la vida a lo largo de sus años como Auror, y pasar tanto tiempo rodeado de hombres peligrosos le daba a uno un ojo para detectarlos. Evans era un hombre así, aunque lo ocultaba bien tras una máscara de cortesía, sarcasmo e ingenio. Modi lo estaría observando de cerca sin ninguna otra razón más que la de sentir curiosidad por el hombre más joven. No era un criminal, de eso estaba seguro, pero había en él mucho más de lo que dejaba ver. Quiero que los dos estén aquí mañana a las 5 de la mañana, les informó. No llegarán tarde. Evans escuchó la instrucción fácilmente con un movimiento de cabeza, y el chico Potter lo siguió después de fruncir el ceño con tristeza. Gabriel pronto vería de qué estaban hechos ambos, y ese pensamiento trajo una sonrisa a sus labios. No había nada como poner a los hombres en forma, especialmente cuando uno tenía el presentimiento de que no iban a ser una amarga decepción. Pelele. No parece que esté peor después de su encarcelamiento, señor Sato, comentó Heyer, señalando que el hombre ya no estaba pálido y demacrado como la noche en que fue liberado de su celda en Francia. He descubierto que la prisión no me sienta muy bien, señor Grindelwald, respondió el japonés, sirviéndose un plato de arroz que estaba comiendo cuando llegó Heyer. Soy un hombre mayor que se ha acostumbrado a un cierto nivel de comodidad. Heyer se rió entre los dientes. ¿Y orgullosa, no? La masticación de Sato se hizo más lenta a medida que se volvía sobrio y se inclinaba oscuramente. Los responsables de mi encarcelamiento lo pagarán caro. El ministro se mostró muy molesto por el trato que recibió. No me costará mucho esfuerzo conseguir su apoyo para usted. Eso me llena de alegría, respondió Heyer con una sonrisa. Como seguramente ya sabe, nos encontramos en un punto muerto muy desafortunado con las fuerzas de la Igua. Cuanto antes lo solucionemos, antes podremos seguir adelante con nuestros aviones. Por supuesto, confirmó Sato con una leve reverencia. Hablaré con el ministro lo antes posible. Excelente. Afirmó Heyer. Me alegro de que no sufras secuelas duraderas. Debo estar sano si quiero asegurar que quienes me hicieron daño paguen por su impertinencia, murmuró Sato. La serpiente, no es así. Sato tarareó irritablemente y maldijo en su lengua materna. Él me superó una vez, no volverá a suceder. Heyer tenía sus dudas, pero no se las quiso expresar al hombre que tan gentilmente lo ayudaría. Recibirá lo que se merece, repitió Heyer, pero no nos concentraremos en él por ahora. Tengo otros asuntos que deseo discutir contigo. ¿Por ejemplo? Preguntó Sato con curiosidad. La Igu, suspiró Heyer. Fuiste el Mugump supremo durante varios años. ¿Hay algo que puedas decirme sobre cómo funciona? Cualquier información que tengas sobre los Hit Wizards me sería muy útil. ¿Los Hit Wizards? Bueno, están bajo el mando del jefe del Departamento de Justicia. Él es un poder en sí mismo. Se llama Federov. Heyer meneó la cabeza. Federov ha muerto. Sato sonrió. Bien, dijo alegremente, pero lo habrán reemplazado por otro, tal vez la serpiente. No, creo que no, murmuró Heyer. Está demasiado ocupado para desempeñar esa función. Entonces podría ser cualquiera, suspiró Sato, aunque eso no importa. El departamento se manejará como siempre. El único punto débil son los archivos del personal. Si los consigues, puedes eliminar a los Hit Wizards por completo. Federov no los tenía, explicó Heyer. Entonces, es probable que los hayas perdido, respondió Sato, pero debe existir un conjunto de archivos para referencia del jefe de departamento. Los que conservaba Federov pueden haber desaparecido, pero se habría creado un nuevo conjunto si los Hit Wizards estuvieran operando una vez más. Heyer se acercó pensativamente, atando ya los cabos sueltos de su plan. Entonces, debo llegar al jefe del departamento. En efecto, confirmó Sato. Si no los conoce por su nombre, la única forma de hacerlo será accediendo a la sede de la Igu, y eso no es tarea fácil. ¿Cómo hacen los Hit Wizards? Reciben llaves transportadoras muy especiales que les permiten acceder a ellas. Deben ser activadas por el Hit Wizard al que se las entregan. Si no lo son, la persona que intenta usarlas terminará depositada en un volcán en Asia y la llave transportadora será destruida con ella. Eso es bastante ingenioso, elogió Heyer, pero ¿y si pudiera atrapar uno vivo? Entonces quizás podrías forzarles la mano, admitió Sato. Para Heyer, era una oportunidad perfecta e imperdible.
Hans conseguiría los Hit Wizards necesarios y Heyer los pondría en uso. Me ha dado mucho en qué pensar, señor Sato, dijo respetuosamente. Espero con ansias que su país entre en la guerra, añadió mientras se ponía de pie. Pronto, prometió Sato. ¿Qué pasó con la señorita Black? ¿Sobrevivió su terrible experiencia? Gracias a usted, respondió Heyerts. Fue un asunto muy desagradable, en verdad, y tuvo la suerte de salir adelante, aunque fuera con las noticias más trágicas. ¿Noticias trágicas? Su hermano fue asesinado en París y su padre falleció pocos días después. Es un momento difícil para ella, comentó Sato. Ella todavía está de luto por ellos dos. Ahora están enterrados en los terrenos de la casa que usaron con los tributos correspondientes. Su otro hermano, el nuevo Lord Black, se negoció a tener nada que ver con ellos e incluso tuvo el descaro de amenazarme con un lenguaje bastante explícito. Sato meneó la cabeza. Por favor, transmite mis condolencias. Lo haré, le aseguró Heyert al hombre. Cassie está muy agradecida por lo que hiciste. Tuvo mucha suerte de que fueras tan hábil para identificar venenos. Es una habilidad que todos los hombres poderosos deberían poseer. Nunca se sabe cuándo alguien puede desear verte muerto, y el veneno es el método más clandestino de todos. Aún así, me sigue intrigando cómo lo ingirió. No es como si hubiera consumido algo que le diera un enemigo. No lo hizo, confirmó Heyerts. Su atacante incorporó el veneno en una especie de niebla que mató a los hombres que acompañaron a Casiopeia para enfrentarse a los Flamel. ¿Sabes quién fue el atacante? Heyert dijo. Es el sobrino de los Flamel, un hombre llamado Harry Evans. Un mago muy talentoso. Debe serlo para lanzar semejante hechizo, reflexionó Sato en voz alta. Otro asunto que se resolverá a su debido tiempo, dijo Heyert con desdén. ¿Pronto, dados? Preguntó. Pronto, Heyert, prometió Sato. La guerra pronto se inclinará a tu favor. Heyert alarmantemente y se despidió de su compañero con un gesto de agradecimiento. Pronto no podría llegar lo suficientemente pronto, pero mientras las cosas en la frontera entre Bélgica y Francia permanecieran como estaban, Heyert se las arreglaría. La paciencia era algo a lo que había tenido que acostumbrarse. Por un bien mayor, murmuró. Pelele. Vamos, bastardos perezosos, pongan las piernas en movimiento. Gritó Modi. Ese hombre está completamente loco, dijo Charlus con voz entrecortada. Un completo chiflado. Debe ser algo de familia, resopló Harry. Charlus estaba teniendo problemas físicos, como describió Modi, al estar siendo sometido a un gran esfuerzo. Para Harry, esto no era nada nuevo. Había estado trabajando muy duro día tras día durante años. ¿Cómo es que no estás cansado? Se atragantó Charlus. Supongo que estoy hecho de un material más fuerte que tú, bromeó Harry. Charlus meneó la cabeza. Estás tan loco como él, acusó, señalando con la cabeza hacia un sonriente Gabriel Modi. Bueno, podría salvarte la vida algún día. ¿Qué? ¿Corriendo? Harry asintió. A veces es más inteligente huir que dejar que tu orgullo te mate. Supongo que hay algo de cierto en eso. Harry había huido de las peleas, más aún cuando era más joven y no estaba tan bien preparado para enfrentarse a los hombres que querían matarlo. No había vergüenza en vivir para luchar otro día o, como era su caso, vivir para huir de Voldemort cuando inevitablemente intentara matarlo de nuevo. Oh, cómo habían cambiado las cosas. Está bien, eso servirá, concedió Modi. Tómense un par de minutos y luego veremos qué pueden hacer con sus varitas. Gracias a Merlín, suspiró Charlus, creo que está tratando de matarnos antes de que nos acerquemos a la pelea. Harry negó con la cabeza. No, está tratando de asegurarse de que no muramos. A mí me parece bien cualquiera de las dos cosas, se rió entre dientes Modi. Si mueres aquí, no tienes por qué ir allí, añadió, mientras se alejaba para preparar algunos muñecos de entrenamiento. Eso es lo que dijo en serio, se quejó Charlus. Harry sonoro mientras asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Si Gabriel Modi se parecía en algo a Alastor, les esperaban un par de semanas difíciles. Levántense. Gritó el Auror. Tú, Potter, saca ese muñeco. No me importa cómo, pero lo quiero muerto. Charlus asintió, desatando una maldición cortante después de unos segundos de considerar las muchas opciones a su disposición. No está mal, declaró Gabriel, investigando el daño de cerca, pero eres tan preciso cuando el objetivo se mueve, cuando estás en el fragor de la batalla y cuando otros intentan matarte. Cuando terminó de hablar, los dos estaban casi cara a cara. Tal vez, respondió Charlus pensativamente. Tal vez no sea suficiente, gruñó Modi. No puede haber dudas con los hechizos que lanzas.
Si existe la posibilidad de que tu enemigo sobreviva, entonces es el hechizo equivocado. Lo último que quieres es que alguien a quien creías haber matado tenga una segunda oportunidad contigo. Ahora, inténtalo de nuevo. Esta vez, Charlus lanzó una maldición explosiva al muñeco, abriéndole un enorme agujero en el torso. Es mejor que una maldición cortante, reconoció Moody, pero aún tiene sus inconvenientes. Es demasiado fácil de bloquear para cualquiera que se precie. Evans, es tu turno. Avada Kedavra, cantó Harry sin dudarlo, apuntando su varita hacia el muñeco. ¿Estás loco? Jadeó Charlus, tomando a Harry de la muñeca para evitar que lanzara más hechizos. Terminarás en Azkaban. Está bien, muchacho, lo consoló Moody. Cuando estés en una lucha por tu vida, es mejor que estés preparado para hacer lo que sea necesario para asegurarte de que salgas de ella con vida. En el campo de batalla, nuestras leyes no cuentan mucho. Charlus ciertamente se sorprendió, pero comprendió, todo se sintió un poco más real. Desde que el profesor no te enseñó su clase sobre la severidad de usar uno de los imperdonables, nunca había considerado hacerlo. Había escuchado historias de lo terrible que era Azkaban, y Charlus no tenía intención de ver alguna vez el interior de una de las celdas de la isla maldita. Por supuesto, confiar en un solo hechizo nunca es aconsejable, ni siquiera en uno tan seguro como la maldición asesina, volvió a hablar Moody. Es útil, pero la mayoría de las veces te enfrentarás a más de un enemigo. Muéstrame algo de la famosa magia de Potter. Harry miró expectante mientras Charlus obedecía, sus ojos casi brillaban mientras comenzaba a lanzar su magia. Con un gruñido, trozos del piso de madera comenzaron a astillarse y se abrieron grietas hacia los 3 maniquíes de entrenamiento que Moody había colocado. Moviendo su varita hacia arriba, la madera que había sido arrancada comenzó a girar y Charlus los transfiguró en metal antes de que penetraran a los maniquíes. Los 3, si fueran hombres, estarían muertos, y de forma bastante violenta. Moody aplaudió jubilosamente mientras evaluaba el daño, liberando algunos de los proyectiles. Muy buen trabajo, Potter, lo elogió, haciendo desaparecer el resto del metal antes de reparar el suelo y los maniquíes. Ahora tú, Evans. Por lo general, Harry pondría en uso la gran cantidad de magia de Parcel que había aprendido de la biblioteca que había tomado de la cámara, pero para mantener su anonimato, decidió profundizar en algunas de las prácticas que había adquirido de la colección de Nicholas. Algunos de los libros más antiguos que había consultado habían resultado ser una gran ayuda. Asintiendo para sí mismo, sopló en el extremo del puño cerrado que había hecho con su mano izquierda antes de abrirlo. Una chispa saltó al aire y Harry la arrojó ágilmente hacia los 3 muñecos. Con un último movimiento de su varita, un fuerte frío llenó la habitación y la chispa detonó, abriendo un cráter en el suelo y destripando a los maniquíes. De ellos solo quedaban algunos miembros desmembrados. El resto había quedado reducido a trozos irreconocibles de lo que habrían sido restos humanos. Charlus negó con la cabeza hacia Harry mientras Moody lo miraba en estado de shock antes de sonreír. «Sabes, eres bastante aterrador, Harry», dijo el primero con expresión inexpresiva. «¿Qué demonios fue eso?» «Acabo de implementar una vieja teoría de la magia». «¿Una vieja teoría?», preguntó Charlus levantando una ceja. Harry asintió. La teoría dice que cada parte de una bruja o un mago contiene rastros mágicos, e incluso el rastro más pequeño puede usarse para crear un efecto. Simplemente lo puse en práctica. Hiciste una explosión con tu aliento. Bueno, en realidad es mi saliva, corrigió Harry. Cada vez que respira, hay partículas de saliva en ella. Moody se rió entre los dientes. ¿Qué más puedes usar, muchacho? Con la práctica, en teoría, puedes usar casi cualquier parte de ti mismo, pero la saliva, la sangre y el cabello son los que mejor funcionan según lo que he experimentado. Es como dije, eres aterrador, reiteró Charlus. Si has pasado tanto tiempo trabajando en estas extrañas teorías que tienen poca sustancia, ¿cuánto tiempo has dedicado a cosas que están bien establecidas? Más que suficiente, respondió Harry críticamente. Bueno, estoy deseando verlo, declaró Moody. Por ahora, los 2 pueden largarse, pero quiero que vuelvan mañana a las 5 de la mañana para continuar con nuestro trabajo. No lleguen tarde, terminó advirtiéndoles, despidiéndolos con un gesto de la mano. Harry y Charlus se despidieron de la sala de entrenamiento donde pasarían los siguientes 12 días bajo la atenta mirada de Gabriel Moody. ¿Qué piensas de él?, preguntó Charlus. ¿Malhumorado? Está bien, dijo Harry pensativo. He conocido gente peor. Charlus se acercó con la cabeza en señal de acuerdo. Te gustará rápido bastante, pero no creas que no te pateará el trasero si le das una oportunidad.
Los Moody no son conocidos por su amabilidad, y si planeas tenernos con él durante una pelea, hará lo que creará necesario para asegurarse de que estemos listos para ello. Una pandilla de locos toda la familia. Después de conocer a dos miembros de la infame familia, Harry estuvo de acuerdo con todo su corazón. Gabriel no era tan paranoico como Alastor, al menos no todavía, pero el parecido en comportamiento, humor y apariencia hasta cierto punto era asombroso. Entonces supongo que las próximas semanas serán interesantes. No tienes ni idea, resopló Charlus. No tengo ni la menor idea. Pelele. Ciertamente estaban ansiosos por sacar provecho de su éxito, comentó Heyer, mirando a los 3 Hitwizards que Hans había capturado. Al ser despojados de sus varitas, se encontraron atados a sillas y en una posición bastante desfavorable. Gaulitier ascendió, con las fosas nasales dilatadas. 2 de mis hombres murieron al detenerlos. Heyer chasqueó la lengua, decepcionado, ante el trío nervioso. Bueno, no podemos permitirlo, ¿no? Preguntó retóricamente. No importa, tienes la oportunidad perfecta de ayudar al señor Gaulitier como compensación por tu deseo contra él. ¿Dónde están? Hans levantó las 3 licencias de Hitwizard y Heyer, advirtiendo antes de quitar 3 juegos de esposas mágicas de su propio diseño. ¿A quién ha elegido para que se una a nosotros? Preguntó este último. Yo, respondió una voz desde un rincón de la habitación. Hola Heyer. Sonrió a la mujer que evidentemente se encontraba mucho mejor que desde que se despertó del envenenamiento. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Lo soy, respondió Casiopea. Heyer le ofreció una cálida sonrisa antes de entregarle a ella y a Hans un juego de esposas a cada uno. Entonces elige tu escolta, le ordenó. Cuando ambos se esposaron a uno de los prisioneros, Heyer hizo lo mismo con el último, golpeando cada par con su varita. Ahora, caballeros, les dijo cortésmente, estas restricciones son muy especiales. ¿Quieren que les digan por qué? El mago golpeador que estaba atado a Hans maldijo a Heyert en griego y descubrió por sí mismo una de las razones por las que las esposas eran únicas. El hombre gritó de dolor mientras caía de rodillas. Es un añadido bastante ingenioso, ¿no crees? El griego gimió mientras sacudía la cabeza. No seas así, querido muchacho, canturreó Heyert. Hans, levántalo. ¿Lo has oído? Gruñó Hans. Levántate. El hombre dejó de llorar inmediatamente y sus ojos se pusieron vidriosos mientras obedecía. Y existe una segunda función, afirma Heyert con orgullo. Hace que el prisionero sea mucho más dócil a los deseos del cautivo. Casiopea y Hans asintieron apreciativamente. Ahora, haremos un viaje a la sede de Igu. Pelele. Ghost, o Brian Mitchell, como lo había llamado su madre, había esperado que algún día sucedería a Iván Fedorov, pero no en las circunstancias en las que se encontraba ni en el conflicto en el que estaba inmerso el mundo. Había imaginado retirarse como Hitwizard cuando le ofrecieron su puesto actual, cuando Fedorov gentilmente se hizo a un lado. Se frotó los ojos con cansancio. Los días eran largos, ingratos y, con su departamento prácticamente apartado de la guerra, parecían inútiles. La mayoría de los criminales buscados no estaban a la vista, sus escondites conocidos habían desaparecido. Ghost no era tonto y sabía que probablemente se habían unido a Grindelwald. Aún así, le dio a él y a sus colegas la oportunidad de hacer su parte en el esfuerzo bélico, por mínima que pareciera. Era casi medianoche cuando bostezó, incapaz ya de entender los informes que habían dejado sobre su escritorio. Sacudió la cabeza y volvió a apilarlos con la intención de regresar a ellos por la mañana, solo para fruncir el ceño al escuchar una conmoción en el pasillo afuera, seguido de un grito que se cortó de repente. Ghost sacó su varita cuando sintió una serie de protecciones activarse a su alrededor, las medidas de seguridad del edificio. No pudo aparecerse y su corazón se hundió cuando su traslador no logró. Estaba atrapado. Asintiendo para sí mismo, se preparó lo mejor que pudo con la preciosa cantidad de tiempo que tenía mientras varios pasos se apresuraban hacia él. Después de solo un momento, la puerta se abrió de golpe y el cadáver de la recepcionista fue depositado en el suelo, pero eso no fue lo que llamó la atención de Ghost. Las 6 personas que entraron estaban atadas de 2 en 2, todas con caras reconocibles y a ninguna le agradó ver en esa situación. Debe ser Ghost, lo saludó Grindelwald cortésmente. Tus amigos me han contado mucho sobre ti. No había ninguna presunción en su voz por su hazaña de irrumpir en el cuartel general ni en su expresión. Él simplemente habló con total naturalidad. Los Hitwizards que había capturado no dijeron nada, mirando fijamente hacia adelante como si estuvieran bajo la maldición Imperius. Probablemente no le fueron ni le sería de ninguna ayuda. Ese sería yo, confirmó Ghost. Grindelwald agrio. Supongo que ya sabes quién soy.
Por supuesto que sí, ocultas bien tu miedo, pero puedo sentirlo. Ahora bien, tenía la esperanza de que obedecieras y que tu muerte hubiera sido indolora, pero ya puedo ver que no lo harás. Tal vez deberías considerar darme lo que quiero, nos ahorraría muchos problemas a todos. No hay posibilidad. Hans, por favor muéstrale al señor fantasma lo que sucede cuando se niega a cumplir con mis peticiones. Galería Gaulitier. La visión de aquel hombre enfermó a un fantasma. Lo buscaban por más crímenes de los que se podían contar, entre ellos asesinato y violación. Hans Gaulitier era un monstruo, algo que demostró al morderle oreja una al prisionero que estaba esposada con él. El Jituizarda huyó de agonía y Gaulitier escupió el trozo de carne sobre la alfombra, sus labios goteando sangre mientras sonreía. Hay muchas más cosas dolorosas y grotescas que se les pueden hacer antes de que empecemos con usted, señor fantasma, advirtió Grindelwald, mientras su máscara de cortesía caía. La mirada de Ghost recorrió a sus subordinados. Habían sido tontos al dejarse capturar. Ghost se encontró en una posición difícil, pero sabía lo que se esperaba de él, aunque no le agradaba hacerlo. Con un repentino movimiento de su varita, la puerta de la oficina explotó y los fragmentos de madera se enterraron profundamente en la espalda de los tres Hitwizards que no tenían forma de defenderse. Grindelwald, Gaulitier y la mujer que los acompañaba, Cassiopeia Black, según creía, habían logrado protegerse, aunque no a sus prisioneros. Los cautivos se retorcían de dolor en el suelo, y en el breve instante que Ghost tuvo antes de que cayeran los escudos, lanzó un trío de maldiciones desgarradoras. Los magos golpearon a los magos y ellos guardaron silencio, y Grindelwald miró hacia él con disgusto. «Qué desperdicio de vida», comentó, solo para que su propia varita fuera utilizada. Ghost se encontró inmediatamente a la defensiva, esquivando y protegiéndose con todas sus fuerzas. Evidentemente, no significaba nada para sus atacantes, los tres le disparaban una variedad de hechizos que no podrían evitar durante mucho tiempo. Su oficina era una habitación bastante espaciosa, pero nadie podía aspirar a igualar a este trío a la vez. Cada uno por sí solo sería un desafío para cualquiera y no fue una sorpresa para Ghost cuando un hechizo le quitó la pierna justo debajo de la rodilla. Habiendo quedado tendido en el suelo, todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente el muñón, el golpe de sangre sorprendentemente constante para una herida tan grave. Sin siquiera darse cuenta, también le habían quitado su varita y se encontró mirando fijamente el mango de otros tres, los brazos flácidos de los Hitwizards muertos todavía colgando de sus ataduras, el resto boca abajo e inmóvil. No sería una muerte limpia para ellos, de ninguna manera, pero no serán sometidos a más torturas. «Encuentra los archivos», le ordenó Grindelwald al corpulento Gaulitier, quien ascendiendo, cortando el brazo de su cautivo con un hechizo cortante antes de comenzar a hurgar en los cajones y archivadores, la mano y el antebrazo que acababa de separar colgaban mórbidamente de los suyos. El fantasma se sintió enfermo. No podía estar seguro si se debía a la horrible visión o a lo que estaba sucediendo, pero ahora no podía hacer nada para detenerlo. Tal vez debería haber centrado sus esfuerzos en destruir los documentos más vitalmente sensibles. No importaba. Grindelwald habría obtenido la información que buscaba de una forma u otra. Como mínimo, había evitado a sus hombres la indignidad y el sufrimiento de las atenciones del Señor Oscuro. «Has dado una buena pelea», elogió Grindelwald. Ghost meneó la cabeza mientras se reía sin humor. Si fuera lo suficientemente bueno, los tres estarían muertos. En efecto, reconoció Grindelwald, pero no hay vergüenza en morir luchando por lo que crees. ¿Hay algún ser querido al que quieras enviarle un mensaje? Ghost miró al hombre con sospecha. No, preferiría que los dejaran en paz. Grindelwald agrio. Mientras no se me opongan, no tengo motivos para buscarlos, respondió. Curiosamente, Ghost le creyó. Los encontramos. Declaró triunfante Gaulitier. Grindelwald prácticamente le arrebató la pila de archivos al alemán antes de revisarlos, aparentemente buscando algo específico mientras murmuraba para sí mismo. «Ah, aquí está, la serpiente». Su expresión de emoción disminuyó cuando se dio cuenta de lo escaso que era el archivo y Ghost sintió que una sensación de victoria lo llenaba. «¿Dónde está la información sobre él?», preguntó Grindelwald. «¿La serpiente?», preguntó Ghost con insolencia. «Bueno, los archivos originales desaparecieron, así que tuve que recrearlos. La serpiente, el bastardo inteligente que es, se negó a darme información. Lo que ves ahí es todo lo que tengo». La mandíbula de Grindelwald se apretó con ira, pero fue Cassiopeia Black quien agarró a Ghost por la parte delantera de su túnica. ¿Es Harry Evans la serpiente?, preguntó con dureza. «¿Quién?», respondió Fantasma confundida. «Evans», espetó Black. «No tengo idea de qué estás hablando».
Sus ojos se clavaron en los de él y él sintió su presencia en su mente. Si hubiera sabido quién era la serpiente, Fantasma habría luchado para evitar que ella robara la información, pero no sabía nada de eso. «Está diciendo la verdad», susurró Black, incrédulo. «No lo sabe. Entonces perdimos el tiempo», gruñó Gaulitier. Grindelwald meneó la cabeza. «No del todo», murmuró en voz alta mientras le devolvía los archivos. «Encuéntrenlos y mátenlos a todos. Al menos, ya no tendremos que lidiar con sus interferencias». Gaulitier gritando de la misma manera que lo haría un niño al que le hubieran dado la llave de una tienda de dulces y, una vez más, Ghost sintió que el corazón se le hundía en el estómago. Los hombres y mujeres que habían servido al departamento serían asesinados. Grindelwald se encargaría de eso. En cuanto a usted, señor Fantasma, no deseo permanecer aquí más tiempo del necesario. ¿Cómo desea morir? Ghost se quedó desconcertado ante la pregunta. ¿En la cama con mi esposa cuando sea viejo?, preguntó esperanzado. Grindelwald se rió entre los dientes. Me temo que esa no es una opción, pero por ti lo haré rápido. Antes de que Ghost pudiera responder, sintió una intensa presión apretándolo alrededor de la garganta, y con la pérdida de sangre que ya había experimentado, no pasó mucho tiempo antes de que la oscuridad lo atrapara. Murió allí mismo, en su oficina, y sus últimos pensamientos fueron para su esposa y los hombres y mujeres de la IGU que sufrirían cuando Hans Gaulitier los encontrara. Y los encontraría, de eso Ghost no tenía ninguna duda. ¿Continuará? Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 50. Ojo por ojo. Fox siempre había tenido el sueño ligero. Haber crecido en Wisconsin y vivir al lado de un almacén de madera debería haberla acostumbrado a dormir prácticamente en cualquier situación, pero nunca se había acostumbrado al sonido de los árboles cerrados y talados a primera hora de la mañana. El hecho de convertirse en una maga de golpes solo había hecho que fuera más difícil para ella dormir en paz. La más mínima perturbación la despertaba. Como Jennifer Dale, una chica que vivía en una granja lechera, no tenía mucho de qué preocuparse en cuanto a peligros. Lo peor de lo que tenía que estar pendiente era de que la maquinaria de ordeño funcionara mal o que una vaca se soltara. Sin embargo, como Hitwizard, su vida estaba amenazada la mayor parte del tiempo, y con la situación en la que el mundo se encontraba actualmente, nunca había corrido tanto riesgo. Por eso se despertó con el extraño susurro de los arbustos afuera de su casa. No se sintió ninguna brisa de verano, así que algo o alguien estaba allí afuera. Al escuchar con atención, era imposible pasar por alto el clic casi inaudible de la cerradura de su puerta principal, y la falta de respuesta de sus alumnos hablaba más de lo que una alerta podría hacerlo. Quien quisiera que estuviera aquí sabía cómo superar las defensas mágicas. Sin perder más tiempo, se rodó fuera de la cama, amortiguando su caída con un movimiento de su varita antes de golpear una de las tablas del suelo debajo, revelando un lugar que había creado para ella solo para emergencias como esta. Mientras entraba arrastrando los pies, las tablas del suelo volvieron a su sitio, ocultándola de la vista. No la habían apodado zorra sin razón. Había sido Ghost quien le había dado el apodo. Tan temperamental como podía ser, Fox era tan astuta como cualquiera, su ingenio y brillantez cuando era necesario la habían salvado a ella y a sus compañeros de equipo de sufrir daño varias veces a lo largo de su carrera. Ciertamente ella no era de las que corrían riesgos, ni siquiera en su propia casa. Ghost y algunos otros habían dicho que estaba demasiado paranoica para hacerlo, pero parecía que su cautela estaba dando sus frutos. Aunque no la oirían ni probablemente la encontrarían en su guarida, eso no le impidió contener la respiración al oír pasos que se acercaban ni hacer una mueca de dolor cuando la puerta de su dormitorio se abrió con un crujido. Se hizo el silencio por unos momentos antes de que se oyeran voces que hablaban en una lengua que ella no entendía, 6 de ellas probablemente de origen asiático. Fox se quedó quieto, escuchando mientras las voces se enojaban al no poder encontrarla, y se fueron tan repentinamente como llegaron, incluso tomándose la molestia de cerrar la puerta principal detrás de ellos. Eso significaba que volverían. Ella no sabía cómo, pero su seguridad había sido comprometida y solo había una solución. Cuando algo así sucedió, había normas que debían seguirse y, sin preámbulos, ella así lo hizo. Asegurándose de que los hombres efectivamente se habían ido, juntó todos sus objetos personales y los guardó en un baúl, activando su traslador cuando estuvo seguro de que no había dejado nada que pudiera vincularse con ella. Ya basta de una semana de descanso, se quejó para sí misma una vez que llegó al área de recepción del Departamento de Justicia en la sede de Igual. Había estado en casa solo unos días, ya que prácticamente se había visto obligado a tomar un descanso prolongado de Ghost, quien creía que la tensión del trabajo estaba comenzando a tener un efecto en su trabajo.
Quizás tenía razón, pero eso no significaba que Fox estuviera contento con ello. Aún así, sus vacaciones se habían interrumpido de una manera preocupante y necesitaba informar a Ghost sobre este acontecimiento no deseado. Golpeando su licencia con su varita, se dirigió hacia su oficina donde él llegaría en breve en respuesta a su alerta, solo para que un ceño fruncido estropeara sus rasgos. La puerta de la oficina estaba abierta con la luz encendida. Fox sabía que Ghost a menudo trabajaba hasta tarde y a veces en horarios irregulares, pero nunca había estado en el trabajo a las 3 de la mañana de un lunes, aunque estaba bastante aliviada de no tener que esperar. La invasión a su casa la había dejado bastante conmocionada. Gracias a Merlin que estás aquí, fantasma. El corazón de Fox se hundió en su estómago como un peso de plomo mientras contemplaba la escena que se encontraba frente a ella. Como hechicera de los golpes, había visto una buena cantidad de muertes, tanto las más horribles como las aparentemente más agradables. Incluso había terminado con más de una vida, pero nada podría haberla preparado para esto. Boca abajo en el suelo, cada uno con un brazo cortado a la altura del antebrazo y sin señales de las extremidades faltantes, estaban 3 de sus colegas, Sombra, Halcón y Tormenta. Junto a ellos, depositada descuidadamente, aunque sin mostrar signos de sufrimiento, estaba la molesta recepcionista masticando chicle, pero fue la última de ellas la que la hizo sentirse particularmente enferma. Ghost estaba desplomado contra la pared con casi toda una de sus piernas faltante, su barbilla apoyada en su pecho mientras agarraba una foto manchada de sangre de su esposa en su mano derecha. Había muerto mirándolo, y no en paz. Su varita rota yacía junto a los restos de su pierna desmembrada, y la que todavía estaba unida a ella estaba rota. Su cara estaba horriblemente hinchada donde lo habían golpeado por deporte o, como Fox creía que era más probable, torturado para obtener información. Ella tragó saliva profundamente sabiendo que ahora no era el momento para el duelo. La sede del Igu había sido violada y aparentemente ella era la única que lo sabía. ¿Cuándo ocurrió esto? El edificio estaba vacío la mayor parte del fin de semana, solo se usaba si se convocaba una reunión de emergencia para que asistieran los representantes y, a juzgar por la cantidad de sangre acumulada alrededor de Ghost que se había coagulado, no se trataba de asesinatos recientes. No, llevaban aquí al menos 2 días. No hizo falta mucha investigación por parte de Foxes para darse cuenta de lo que buscaban los intrusos. Todo estaba aquí, menos los expedientes personales. La única pregunta que quedaba era ¿quién? ¿Quién había logrado capturar a 3 Hit Wizards, atravesar las defensas de la sede de Igu y luego matar a Ghost mientras perseguían lo que buscaban? Era uno de los mejores que había conocido y habría hecho falta alguien con una habilidad considerable para vencerlo. Pero había habido más de uno. Los cadáveres de los otros 3 Hit Wizards lo atestiguaban. No habría necesidad de mantener con vida a 3 para transportar a una persona hasta aquí. Aún así, no quedó más claro quién había logrado tal hazaña. La sangre del zorro se heló mientras su mente regresaba a las voces que había oído en su casa. Los hombres eran asiáticos, creía que de Oriente Medio, y desde el frente se había informado de que Grindelwald había reclutado hombres de todo el continente. Grindelwald debería haber venido por los archivos, y ahora que los tenía, todo el departamento estaba en peligro, como lo había estado ella misma minutos antes. Había enviado hombres para matarlos a todos mientras estaban en casa. Hasta donde Fox sabía, el equipo de Shadow había sido el único grupo operativo, por lo que Grindelwald podría tener éxito. Aunque quizás ya era demasiado tarde, sacó la licencia de Ghost de su bolsillo interior y la golpeó 3 veces con su varita, sosteniéndola durante varios segundos en la tercera hasta que la tarjeta comenzó a parpadear en rojo. Sus colegas necesitaban ser advertidos, al igual que el Supremo Mugwump. Con otro toque, le envió el mensaje también a él. Pasaría un poco de tiempo hasta que él y el resto de representantes llegaran, y hasta entonces, Fox tendría que esperar. Ella estaba en tanto peligro como los demás, otros que quizás no habían tenido tanta suerte como ella al escapar de aquellos que fueron enviados para acabar con ellos. No es que estuviera más seguro allí, pero tenía que estarlo para cuando Abreo y los demás llegaran. No queriendo permanecer con los cuerpos de sus compañeros, salió de la oficina, mirando una última vez a Ghost mientras se seca una lágrima de los ojos. Cuando superó el shock de lo sucedido, Fox no tuvo dudas de que comenzaría un proceso de duelo inevitable. Por ahora, necesitaba ser fuerte, por Ghost y por los demás. ¿Dónde está entonces? La voz de Abreo interrumpió sus pensamientos un rato después. No me gusta que me llamen a estas horas intempestivas. ¿Qué pasa? Fox había estado llorando otra vez, sin siquiera sentir las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Está muerto.
¿Muerto? Presionó Abreo. Zorro avispa. Asesinado en su oficina junto a otras 4 personas. Los 6 guardias que acompañaban al Supremo Mugump sacaron sus varitas inmediatamente. ¿Asesinado en su oficina? ¿Sí? Compruébenlo, ordenó Abreo a uno de sus hombres. Ustedes 4, hagan una búsqueda en el edificio. Los hombres vestidos de blanco siguieron sus instrucciones y dejaron uno atrás con el Mugump Supremo. Ven, vamos a mi oficina y me puedes explicar lo que pasó, todavía pasará un rato antes de que llegue alguien más. Asegúrate de que quede claro, añadió el último guardia. Fox siguió a Abreo hasta que la ayudaron a sentarse en una silla. El parpadeo del fuego al encenderse la hizo volver en sí. Supongo que podrías usar uno de estos, preguntó el francés mientras se servía una medida de whisky. Fox agradeció y bebió un sorbo del líquido calentador cuando le entregaron un vaso. ¿Y ahora, qué pasó? Fox tragó otro trago de whisky y colocó el vaso sobre el escritorio del hombre. Esta mañana me desperté de madrugada, comenzó con un suspiro entrecortado. De todos modos, no duermo bien, pero esta noche había algo diferente, algo no cuadraba. Me escondí justo antes de que entraran en mi dormitorio. ¿Ellos? No sé exactamente cuántos eran, pero cuando se dieron cuenta de que no estaba, se marcharon e incluso cerraron la puerta con llave. Entonces, planean regresar, murmuró Abreo. ¿Hay algo más que puedas decirme? Creo que eran de Oriente Medio. No entendía el idioma que hablaban. Eso será bastante fácil de averiguar, respondió Abreo con desdén. Supongo que viniste aquí, ¿no? Es un protocolo estándar si nuestra seguridad se ve comprometida. Y fue entonces cuando descubriste. Abreo fue interrumpido al abrir su oficina mientras sus hombres regresaban. Las salas estaban fuera de servicio, pero no había señales de ningún intruso, explicó uno de ellos. La oficina del Departamento de Justicia no está bien. Llevan 2 días muertos, al menos. Abreo asintió. ¿Por qué no estabas aquí? Le preguntó a Fox. Se suponía que iba a tener una semana libre, explicó. El único equipo que estaba activo eran los otros 3 Hit Wizards de la oficina. Entonces, ¿qué les pasó? Fox meneó la cabeza. Deben haber sido capturados, pero no sé cómo. Estaban siguiendo a algunos de los hombres de Gaulitier, incluso trajeron a algunos la semana pasada. Los ojos de Fox se abrieron al darse cuenta. Gaulitier debe haberles tendido una trampa. Abreo asintió con la cabeza. Los usaron para acceder al edificio, se quedó para sí mismo. Para robar los archivos, añadió Fox. ¿Los archivos? Los archivos personales, así fue como encontraron mi dirección, explicó. Los mismos archivos a los que Sato intentó acceder cuando Iván estaba a carga, susurró Abreo. ¿Sato? Mi predecesor, recordó Abreo, intentó acceder a los archivos cuando no tenía derecho a hacerlo. Por eso se los dieron a la serpiente, reflexionó Fox en voz alta. Por eso no pudimos encontrarlos. Pero los ha recreado, señaló Abreo. ¿Has avisado al resto del departamento? Zorro avispa. Envió una señal de emergencia hace más de 1 hora, dijo preocupada. Ya debería haber recibido una respuesta. Con lo que le pasó a Fedorov, Ghost implementó una regla según la cual, si se recibe una señal de emergencia, se le debe dar prioridad sobre todo lo demás, incluso si eso significa que hay que salir de la cobertura. Entonces, ¿por qué no envió uno cuando atacaron el edificio? Preguntó Abreo. Tal vez no tuvo tiempo, suspiró Fox, o tal vez no quiso arriesgar a los rehenes. Abreo asintió con simpatía. Probablemente nunca sabrían lo que ocurrió en la oficina. Los otros Hit Wizards. Debería haber realizado el check-in en 15 minutos, explicó Fox. Abreo exhaló un profundo suspiro mientras volvía su atención hacia sus guardias. Cuando lleguen los representantes, que llamen a sus comandantes, ellos deberán estar informados de lo que ha sucedido. Los guardias asintieron con la cabeza indicando que comprendían. Y encuentra a esta jovencita en algún lugar seguro donde pueda descansar por un rato. ¿Qué pasa con los Hit Wizards? Preguntó Fox preocupado. Abreo meneó la cabeza. Si Gaulitier ha ido a buscarlos y no se han presentado, debemos suponer lo peor. Anoten dónde se encontrarán y se inspeccionará la zona. Tengo una copia de los archivos aquí, explicó Fox, retirando la pila de papeles que Ghost insistió en guardar como respaldo para asegurarse de que no tuvieran que realizar el proceso de recopilación de información nuevamente en el futuro. Solo necesitamos las direcciones, respondió Abreo al ver que Fox se mostró reacio a entregar los archivos. Se tomó unos momentos para escribirlas en un trozo de pergamino antes de entregárselo a Abreo. Están ciertamente dispersos, comentó. Ellos eran
Los Hit-Wizards vinieron de todas partes del mundo, y rara vez dos de ellos eran del mismo país. Necesitaremos la cooperación internacional para esto. Los representantes pueden garantizarlo a través de sus propios canales. Por ahora, necesitarás descansar un poco. Yo me encargaré de esto. ¿Disponemos de alojamiento adecuado? Tu casa segura en el sur de Francia sería lo mejor, sugirió uno de los guardias. Hablaba con un acento francés tranquilizador y su mirada de preocupación parecía genuina. Sí, eso servirá, convino Abreu. Llévala allí y quédate con ella. Si algo parece extraño, tráela de vuelta inmediatamente. Por supuesto, señor, respondió el guardia, ofreciéndole la mano a Fox para ayudarla a salir de su asiento. Ella lo ayudó y el cansancio por la terrible experiencia comenzó a aparecer. Lo único que Fox quería era dormir, despertar de ese sueño y de que todo aquello no hubiera sido más que un mal sueño. Vamos, le instó el guardia. Vamos a sacarlo de aquí. Fox solo pudo asentir y dejarse llevar fuera de la oficina, haciendo todo lo posible por ignorar los pensamientos de que todos sus colegas estaban muertos, junto con Ghost y los demás que había encontrado. Pelele. Maldita sea, si hubiera sabido que me iban a dar una paliza durante este tiempo, me habría quedado en la parte delantera, dijo Gilbert con voz entrecortada. ¿Qué demonios te hizo, Moody? Gabriel irritantemente divertido, asintiendo con aprobación hacia Charles. El señor Potter tenía una vena bastante despiadada, algo que Harry sabía que nacía de la misma pérdida que había experimentado a lo largo de su vida. ¿Y tú, Jaxley? ¿Aún deseas estar en el frente? Vete a la mierda, Moody, gruñó Jaxley. Prefiero que la gente de Grindelwald me ataque a mí que a estos dos. Eres el hijo de Will, sin duda, añadió dirigiéndose a Charles, y tú, no sé de dónde vienes, eres un cerdo asqueroso. Harry asendió con la cabeza mientras Jaxley lo señalaba. Ambos deberían estar agradecidos, suspiró Gabriel. Los muchachos se unirán a nuestro grupo en el frente. Tanto Gilbert como Jaxley se pusieron serios. ¿El hijo de Will? Preguntó este último. No, no podemos tenerlo allí, Gabriel. Will nos mataría. Eso no nos corresponde a nosotros decidirlo, señaló Gabriel. Charles es mayor de edad y puede tomar sus propias decisiones. ¿Y qué pasa con él? Insistió Gilbert, señalando con la cabeza hacia Harry. Estoy aquí para asegurarme de que no muera, respondió Harry. Charles puso los ojos en blanco mientras Gilbert y Jaxley se rieron. ¿Harás un buen trabajo con eso?, resopló Jaxley. Siento como si mi caja torácica estuviera en algún lugar de mis intestinos. Ambos salieron bien librados, le advirtió Gabriel. He visto lo que estos muchachos pueden hacer. Ya verás, ¿qué quieres? Un joven rubio había entrado en la sala de entrenamiento, sus ojos se abrieron con miedo mientras se acercaba al famoso Auror. Señor Moody, ha sido convocado a una reunión de emergencia del IGU. ¿Ahora? La rubia asustó. Malditos bastardos inútiles, gruñó Moody. Está bien, ya terminaron por hoy, pero los quiero de vuelta mañana a las 5 de la mañana. Y Gilbert, si oigo el menor rumor de que estás haciendo las cosas como antes, te romperé los malditos dientes. Con la amenaza resonando en sus oídos, Moody abandonó la habitación. ¿Tus viejos trucos?, preguntó Charles. Gilbert solo está luchando para evitar una larga condena en Azkaban por estar en posesión de cosas que no debería tener, explicó Jaxley riéndose. Pero es útil tenerlo cerca. Puede hacerse con casi cualquier cosa que quieras. ¿Y si quisiera un dragón?, cuestionó Harry. Gilbert se rascó la barbilla pensativamente. Creo que podría lograrlo, pero te costaría caro. Harry resopló ante la gravedad de la respuesta. Si Gilbert realmente pudiera conseguir un dragón, sin duda sería útil saberlo. Ni lo pienses, le advirtió Charles. Lo último que necesitamos es que vueles por ahí en una de esas cosas. Ya eres bastante peligroso sin un dragón. Gilbert y Jaxley se rieron. ¿Una pinta?, preguntó este último. Es un poco temprano en el día, señaló Charles. Cuando estás luchando en una guerra, nunca es demasiado temprano para tomar una copa, respondió Jaxley. Eso lo aprenderás pronto, añadió antes de que él y Gilbert salieran de la habitación para buscar un bar que estuviera abierto. ¿Es tan malo?, preguntó Charles. Probablemente peor de lo que imaginas, suspiró Harry, preguntándose qué emergencia había ocurrido ahora en la igua. ¿Desayuno?, sugirió Charles. Harry asintió. ¿Por qué no? Estuvo de acuerdo. Lo que había sucedido en el IGU ya no era de su incumbencia, al menos no por el momento. Ghost y Fox tenían todo bajo control, o eso creían, y Harry tenía otras cosas en las que se centraban.
Pronto, él y Charles serían enviados al frente, pero antes de eso, tenía un día o dos en el que su trabajo podía continuar. Cuando estaba en Francia, tenía la intención de hacerlo de todos modos, pero se volvería más difícil cuando estuviera rodeado de hombres que notarían sus ausencias. A menos que cambiara ligeramente su táctica. Harry asintió para sí mismo, mientras se formaba una idea, y aunque era poco probable que durara para siempre o resistiera mucho escrutinio, si alguien se interesaba malsanamente en sus movimientos, era mejor que nada. No hacer nada era inaceptable. Solo porque iba a estar en el frente, no significaba que tuviera que cesar en sus esfuerzos actuales, ¿verdad? Pelele. Su trabajo es tan impecable como siempre, elogió Heyerps. Casiopea respiraba con dificultad y una capa de sudor le cubría la frente. Todavía no puedo lanzarte un hechizo, dijo con voz entrecortada. Heyerps se rió entre los dientes mientras colocaba una mano sobre su hombro. Solo porque me enseñaste a defenderme de la magia que manejas tan bien, respondió. En todo caso, me enseñaste demasiado bien. Casiopeía sonando, una expresión que desapareció cuando Gaulitier entró pavoneándose en la habitación luciendo increíblemente complacido consigo mismo. Están muertos, declaró alegremente el alemán. He perdido 12 hombres, pero los hemos recuperado. ¿Todos? Insistió Heyerps. Bueno, nos perdimos una, pero volveremos mañana por la noche. Ella ni siquiera sabrá que estuvimos allí. Heyerps quedó satisfecho. Bien, murmuró. Sin la interferencia de los Hit Wizards, no deberías tener problemas para seguir aumentando nuestro número. Por supuesto, prometió Gaulitier. Una vez que hayan descansado, mis hombres volverán a la acción de inmediata. Heyerps sonriendo ante la primera buena noticia que recibió en mucho tiempo. Con más hombres que Sato le traería en los próximos meses, y los números que Gaulitier convencería para unirse a ellos, Heyerps no estaría tan limitado en los planos que podría implementar. Solo necesitaba tener un poco más de paciencia y entonces tendría a sus enemigos rodeados. No podría mantener una guerra de desgaste si no podía imaginar desde dónde atacaría a continuación. Pelele. Gabriel no podía creer lo que estaba oyendo, ni tampoco los otros comandantes o representantes de la IGU que habían sido convocados a reunirse. Grindelwald les había asestado un buen golpe, y aunque los Hit Wizards ya no participaban directamente en la lucha, se encontraban entre los hombres y mujeres más hábiles a su disposición. ¿Qué pasa con la serpiente? Preguntó Doge preocupado. Abreo meneó la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No tenemos motivos para creer que haya sido víctima de estos ataques. No facilitó sus datos personales al departamento cuando se lo solicitaron. Tenía sus reservas al hacerlo, por lo que Grindelwald no los habría obtenido. Incluso Gabriel sintió el alivio colectivo que exhibían aquellos dentro de las cámaras. En circunstancias normales, no toleraría la intervención de un justiciero, pero la serpiente había hecho más por el esfuerzo bélico que cualquier otro en lo que a él respetaba. Entonces, ¿él no sabe nada de esto? Insistió Doge. Es poco probable, suspiró Abreo. Por el momento, solo nosotros y quienquiera que Grindelwald haya utilizado para llevar a cabo estos ataques que sabemos de ellos. Dudo que una victoria así para él permanezca en secreto por mucho tiempo. ¿Y tenemos alguna idea de quién organizó estos ataques? Hans Gaulitier, les informó Abreo con tono sombrío. Según Fox, los 3 Hit Wizards que se utilizaron como transporte a la sede lo estaban siguiendo. Cayeron en la trampa y fueron utilizados antes de ser eliminados junto con el jefe de departamento. Gabriel negó con la cabeza. No pudo refutar que la decisión fue brillante, aunque no para la IGU y sus aliados. Fue un desastre. ¿Estamos asumiendo que están todos muertos? Abreo asintió sombríamente. Estamos en el proceso de verificar cómo están todos. Los 21 a los que hemos llegado hasta ahora han muerto y, como ninguno ha llegado para responder a la señal de emergencia que se envió, puedo confirmar que no tenemos muchas esperanzas. Gabriel había escuchado todo lo que necesitaba. El IGU sabía que los Hit Wizards estaban muertos, al igual que todos los demás en la sala. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. A la luz de lo que ha sucedido, hay poco que se pueda hacer, susurró Abreo. Los Hit Wizards no pueden funcionar con solo uno de ellos, y por el momento no reclutaremos más, no cuando es imposible saber en quién podemos confiar. Gabriel señaló en señal de acuerdo junto con la mayoría de los demás. También he apostado un grupo de hombres en la casa de Fox para cuando regresen los hombres de Grindelwald. A partir de nuestra investigación preliminar, hemos descubierto que hablaban árabe, lo que no hace más que dar credibilidad a los rumores de que Grindelwald está reclutando en Oriente Medio. Tenemos pensado capturarlos vivos para ver si hay algo de valor que puedan decirnos.
Los representantes reunidos murmuraron su conformidad. ¿Puedo hacer una sugerencia?, preguntó Moody. Adelante, instó Abreu. Usted ha dicho que esto no se mantendrá en secreto por mucho tiempo. Creo que lo mejor sería que la noticia viniera directamente de nosotros y lo más rápido posible en todas las publicaciones y medios que se puedan manejar. La sugerencia de Gabriel fue recibida con algunos murmullos de escepticismo. ¿No debería mantenerse esto en secreto durante el mayor tiempo posible?, preguntó el representante español. Gabriel negó con la cabeza. Cuanto más tiempo se mantenga en silencio, más tiempo tardará en haber repercusiones adecuadas. Dijiste que es poco probable que la serpiente sepa sobre esto, especialmente si se ha negado a responder a su citación recientemente. ¿No crees que se vería obligado a contraatacar por lo que les sucedió a sus colegas? Moody, estás tan loco como el resto de tu familia, declaró Doge. Pero podría funcionar, ¿no? Abreu mirando pensativamente. Bueno, si sigue el patrón de su forma anterior, es probable que actúe. Por lo menos, una demostración pública de su parte suavizaría el golpe de esta terrible noticia. Entonces, ¿deberíamos avisar a la prensa?, preguntó Doge. Creo que sería mejor que lo hiciéramos, reflexionó Abreu en voz alta, con las primeras señales de una sonrisa apareciendo desde que había comenzado la reunión. Gabriel se sintió culpable por usar a la serpiente de esa manera, pero sintió que era el mejor curso de acción en respuesta a lo que había sucedido. La serpiente se enteraría de lo que había sucedido a sus colegas y Grindelwald perdería la satisfacción de usar sus acciones como una forma de aumentar su número. Era lo mejor que las fuerzas de la IGU podían esperar en una situación en la que había tan poca victoria por obtener. Pelele. Los Gaunt, murmuró Tom para sí mismo, pasando el dedo por el árbol genealógico que había descubierto en la biblioteca de Hogwarts. No se había actualizado desde mediados del siglo XIX, pero se estaba acercando a las respuestas que buscaba. Podía sentir que estaba en el camino correcto para descubrir quién era su madre o su padre. Con la información que había obtenido de Slughorn, tenía casi todas las piezas del rompecabezas que necesitaba, la dificultad ahora radicaba en ensamblarlo. Quizás un viaje al ministerio durante el verano sería beneficioso. El gobierno Muggle mantenía archivos de registros de ciudadanos británicos, seguramente el Ministerio de Magia también. Para Tom solo había una manera de descubrirlo. No discutiría el asunto con nadie, ni siquiera con Slughorn, quien sabría inmediatamente lo que estaba haciendo Tom. Fue mejor que nadie se diera cuenta. Tom no estaba seguro de qué haría cuando finalmente conociera a los Gaunt, o a la familia Ridley, quienes querían que fueran. Más que nada, quería saciar su curiosidad sobre de dónde venía y cuál era su relación con el gran Salazar Slytherin. ¿Fue él el tatarabuelo de Tom? Lo sabremos pronto, le susurró a la pequeña víbora que había encontrado deslizándose entre los árboles al borde del bosque prohibido. Doblando el árbol genealógico y colocándolo dentro de su túnica, dirigió su atención a la copia de Hogwarts. Una historia. Había una sección entera dedicada a su antepasado, y la mayor parte no mostraba a Slytherin bajo una luz favorable. Según el libro, Salazar detestaba a los muggles y a los nacidos de muggles, tanto que se encontró en desacuerdo con los otros tres fundadores cuando insistieron en que se les permitiera educarse en el castillo. Al final, la diferencia de opiniones había sido la causa de que Salazar acabara abandonando el castillo, pero no fue eso lo que llamó la atención de Tom. La Cámara de los Secretos. El libro menciona que Salazar había creado una cámara secreta dentro de la escuela, un lugar al que solo podía acceder el propio Slytherin y sus descendientes. Tom sabía que esto podría ser solo una especulación, pero sería una tontería no investigar esa posibilidad. Si de hecho Slytherin abandonó el castillo, podría ser que hubiera una habitación en Hogwarts en la que ningún otro desde el propio fundador había estado. Los tesoros que contiene podrían ser invaluables. Ese pensamiento llenó a Tom de una sensación de emoción. Puede que por el momento no pueda hacer mucho con los Gaunt o los Ridley, pero pasaba 9 meses al año en el castillo. Si realmente existía una cámara secreta, Tom la encontraría. Pelele. ¿Qué carajo está haciendo convocándonos a estas horas de la noche? Charles bostezó mientras él y Harry se abrirían paso a través del atrio del ministerio. Conociendo a Moody, probablemente sea otra prueba, suspiró Harry. Era pasada la medianoche y, aunque Harry ya se había acostado, no estaba de humor para que lo pusieran a prueba. Estaba cansado y hacía días que no veía a Minerva, ya que se estaban realizando los exámenes escolares. Varitas, por favor, caballeros, pidió el guardia del mostrador. Nunca antes nos habían pedido que entregáramos nuestras varitas, respondió Charles. Estamos entrenando con el Auror Moody. Nueva política, gruñó el guardia.
Todas las varitas deben registrarse al ingresar al ministerio. Charlus frunció el ceño pero le entregó su varita. El guardia no leyó los componentes en voz alta, sino que colocó el trozo de pergamino que se imprimió desde el extraño dispositivo en una estaca que sostenía algunos otros ya registrados. Harry hizo lo mismo y el guardia le lanzó una mirada de curiosidad, pero no hizo ningún comentario, colocando el pergamino con sus datos encima del de Charlus. Adelante, caballeros, ordenó. Con un movimiento de cabeza, Harry abrió el camino hacia los ascensores con puertas doradas donde ambos fueron impulsados a través de los pisos del ministerio hasta llegar al departamento de aplicación de la ley mágica. El resto del edificio estaba vacío, pero aquí todavía había aurores de servicio, la mayoría de ellos con los ojos legañosos, probablemente después de haber trabajado turnos extremadamente largos. Ninguno le prestó atención a Harry ni a Charlus mientras se dirigían a las oficinas de los aurores superiores, donde encontraron a un Gabriel Moody igualmente cansado bebiendo un vaso de whisky de fuego detrás de su escritorio. ¿Nos mandaste llamar?, dijo Harry a modo de saludo. Moody los miró. Su rostro era muy diferente del hombre risueño y divertido que habían visto esa mañana. Sí, muchachos, confirmó. Vuestro padre se convirtió en un gran amigo mío y estoy en una posición en la que quiero hacer lo correcto por él y por vosotros, le dijo a Charlus. En contra de mi mejor criterio, os llevaré a los dos al frente mañana por la tarde. Por mucho que William quiera ponerme mis pelotas en bandeja, no se os debería negar la oportunidad de luchar. Mañana. Preguntó Charlus. Modis está de mal humor. ¿Qué pasó?, preguntó Harry. Gabriel resopló en su vaso aunque molesto. Solo la Igu está fastidiando todo de nuevo, susurró. Los malditos Hitwizards solo han ido y han sido asesinados. Harry sintió que se le helaba la sangre ante la revelación. ¿Todos ellos?, preguntó, ignorando la mirada ardiente de Charlus. Sí, solo el subdirector del departamento logró escapar. El resto. Dejó la frase en suspenso antes de que un ceño fruncido le estropeara el rostro. Ah, y la serpiente. Es posible que esté vivo, ya que la gente de Grindelwald no consiguió su dirección. Fox estaba vivo, pero eso significaba que Ghost había sido asesinado. ¿Qué pasó?, preguntó Harry. Moody se encogió de hombros. Grindelwald logró entrar en la sede de la IGU y atrapó al jefe del departamento solo. Se apoderó de algunos archivos y dejó atrás algunos cadáveres en el proceso. Su grupo usó los archivos personales para encontrar al resto. Al parecer, los eliminó en un ataque simultáneo. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Esto era lo que Iván temía y por eso le había dejado los archivos personales a Harry. De cualquier manera, la guerra está a punto de calentarse, me imagino. La IGU no se quedará de brazos cruzados y no creo que la serpiente se alegre cuando se entere. ¿Creen que Grindelwald solo hizo lo que hizo para encontrar? Las fosas nasales de Harry se dilataron levemente ante la implicación de que él sería culpado por lo que les había sucedido a los otros Hitwizards. No se sentiría culpable por ser el que había hecho más para acabar con Grindelwald, no cuando la IGU había estado inactiva durante demasiado tiempo mientras su enemigo acumulaba poder. No, no se sentiría culpable, pero eso no significaba que la transgresión de Grindelwald quedaría impune. Se había vuelto bastante hábil para equilibrar las cosas cuando era necesario. Al final todo iba a empeorar, señaló. No iba a conformarse con cómo estaban las cosas. Modis está de mal humor. Sí, pero esto será visto como un gran golpe, suspiró. Los Hitwizards son vistos como aquellos que salvan al mundo de los monstruos que ni siquiera el ministerio puede matar. De todos modos, eso es un problema para la IGU, pero significa que necesito pasar más tiempo en el frente, así que los llevaré a ustedes dos conmigo. Si eso es lo que aún quieren. Lo es, respondió Charlus inmediatamente. Sí, añadió Harry, con su mente ya centrada en las repercusiones adecuadas que se le impondrían a Grindelwald. Entonces, quédate aquí al mediodía. Hasta entonces, descansa un poco, le aconsejó Moody. Lo vas a necesitar. Con un asentimiento, Harry y Charlus se despidieron del departamento de aplicación de la ley mágica y del propio ministerio. Fue cuando caminaban hacia el callejón donde se les permitía aparecer que Charlus tomó a Harry firmemente del brazo. ¿Eres tú la serpiente?, preguntó sin rodeos. Te llevó bastante tiempo darte cuenta, respondió Harry con una sonrisa triste. Charlus meneó la cabeza confundida. Pero no lo entiendo, suspiró Charlus. ¿De verdad eres él? En respuesta, Harry siseó suavemente, y una larga cobra se deslizó hasta la mitad fuera de su palma, con su capucha ensanchada y su lengua saboreando el aire que los rodeaba. Maldita mar, jadeó Charlus dando un paso atrás. Entonces, ¿eres descendiente de Slytherin? En realidad no, negó Harry.
No entiendo muy bien cómo, pero el hombre que mató a mis padres me dio algunos de sus poderes cuando intentó matarme. Este es uno de ellos. Ni siquiera sabía por dónde empezar a discutir el tema de los Horrocruxes o la profecía que se cernía sobre él. ¿Te transfirió algunos de sus poderes? Entonces, debe ser un descendiente de Slytherin. Lo es, confirmó Harry. Charlus exhaló un profundo suspiro. ¿Entonces él también intentó matarte? Sí. Charlus negó con la cabeza mientras le ofrecía a Harry una mirada de simpatía. Ni siquiera sé qué decir. Entonces no digas nada, le instó Harry. Esto es lo que soy. ¿Te refieres a Harry Evans, un estúpido idiota que me causó problemas desde el primer día? Harry resopló antes de asentir. Eso es más o menos correcto. Bueno, al menos sé que tendré a uno de los mejores cuidándome las espaldas, incluso si está más loco que Moody. No puedes decírselo a nadie, Charlus, dijo Harry con urgencia. Pondría a mucha gente en peligro. Charlus aceptó entendiendo. ¿Quién más lo sabe? Solo unos pocos, respondió Harry. Minerva, Dippet, Dumbledore, Nautilus Flamel. Puedes confiar en mí, Harry, le aseguró Charlus. Ahora descansa un poco. Mañana es un gran día. La serpiente finalmente entra en la guerra. Le ofreció a Harry una sonrisa y un guiño antes de desaparecer, y Harry lo siguió solo un momento después, pero Godric Hollow no era su destino. Tenía otras cosas que atender antes de reunirse con Moody más tarde ese mismo día. Pelele. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando Gabriel se encontró mirando a través de un par de omniculares sobre el borde de una de las trincheras, esperando cualquier señal de movimiento en la tierra de nadie. Como estaba previsto, la noticia de lo que les había sucedido a los testigos se había publicado en la edición vespertina de El Profeta, y Gabriel estaba ansioso por ver si la respuesta de la serpiente sería instantánea. «No vendrá esta noche», susurró Jaxley a su lado. Ya habría venido a esta hora. Gabriel se inclinó a estar de acuerdo con el hombre, pero no pudo evitar sentirse un poco decepcionado porque la serpiente no había aparecido. Con un gesto de asentimiento, se estaba preparando para abandonar su puesto cuando escuchó un poderoso chillido en la oscuridad, seguido de distantes gritos de agonía. Presionando los omniculares contra sus ojos una vez más, escaneó la tierra entre las trincheras de la IGU y las que pertenecían a las fuerzas de Grindelwald, pero no había nada que ver y reinaba el silencio. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Jaxley con los ojos muy abiertos. Gabriel no dijo nada, se sintió atraído por una repentina erupción de fuego esmeralda cuando la marca de la serpiente iluminó el cielo, pero no quedó sola. Alrededor de las llamas flotaban hombres que se retorcían mientras el fuego los lamía casi juguetonamente, burlándose de ellos con su calor abrasador. Durante un tiempo no ocurrió nada más hasta que apareció una figura alargada delante del símbolo. Ese es Grindelwald. Siseó Jaxley. Incluso desde esa distancia, la piel pálida y el cabello blanco eran inconfundibles. La varita que sostenía era la portadora de muerte para muchos. Ahora lo manejaba con facilidad, una brillante columna de fuego azul brotaba de la punta solo para que la marca de la serpiente se volviera más brillante, la serpiente que formaba la línea central empujaba su cabeza hacia afuera hasta que estaba casi cara a cara con el señor oscuro. Ojo por ojo. Dijo con una voz ronca que casi resultaba doloroso de escuchar. Una vez dado el mensaje, la serpiente se retiró antes de que un silbido fuerte y familiar llene el aire. Con otro chillido, las llamas dejaron de avanzar y envolvieron a los hombres que colgaban indefensos a su alrededor. Gritaron solo por unos segundos antes de quedarse en silencio y el símbolo explotó en una lluvia de chispas, quemando el suelo mientras aterrizaban. «¡Cobarde!», rugió Grindelwald. Los hombres en las trincheras de la IGU vitorearon, algunos gritando blasfemias al furioso señor oscuro. Gabriel simplemente suena para sí mismo mientras guardaba sus omniculares en su bolsillo. Su plan había resultado mejor de lo que esperaba. «Abróchense los cinturones, malditos parlanchines», ordenó a los hombres que todavía estaban provocando a Grindelwald, «y vayan a la cama o los pondré a trabajar». La trinchera se despejó rápidamente y Gabriel permaneció donde estaba por un momento, percibiendo el olor a carne quemada al que uno nunca se acostumbra. Era fácil dejarse llevar por un momento de victoria, pero la victoria siempre tuvo un precio. En cuestión de semanas, habían perdido a William Potter entre muchos otros hombres que Gabriel había llegado a conocer bien durante los últimos meses, ya todo el equipo de Hit Wizards, bueno, al menos a la mayoría de ellos. Estas pequeñas victorias mantendrían alta la moral de los hombres, pero no serían los ataques de la serpiente los que les harían ganar la guerra. No, eso solo podría suceder en el campo de batalla, donde aún más personas encontrarían su fin. Pelele. Merlin, ¿qué es ese olor?
Preguntó Charlus, arrugando la nariz ante el hedor pútrido que llenaba sus fosas nasales. Ese sería el olor de la muerte y la mierda, gritó un hombre sin camisa que afilaba un cuchillo, riéndose para sí mismo. Cállate, Goff. Le espetó Modi. A menos que quieras que te den una patada en los huevos hasta la garganta, yo me callaría. El hombre, Goff, simplemente gruñó y continuó afilando su cuchillo. Esto apesta muchísimo, murmuró Charlus. Sí, convino Modi. El calor no ayuda con los cadáveres, añadió señalando con la cabeza la tierra que había entre las dos trincheras. Aunque no eran muchos, el sol de verano que cosía los cadáveres era suficiente para revolver incluso al estómago más fuerte. ¿Qué les pasó?, preguntó Charlus. Algunos se descuidaron, otros fueron derrotados por la serpiente anoche. Charlus se volvió hacia Harry, quien permaneció estoico mientras asentía. Tu habitación está justo aquí abajo, explicó Modi, interrumpiendo sus pensamientos. Manténla limpia, cuida tus manos y pies, y mantén la cabeza agachada en el frente de las trincheras. Los hombres de Grindelwald te atacarán si les da la oportunidad. Es una forma de morir de mierda. La habitación a la que los llevaban no era mucho más que un agujero que habían cavado en el costado de la trinchera. No tenía ventanas y solo había un par de colchones delgados en el suelo. Te dejaré instalarte y, como eres nueva, esta noche estarás de guardia, explicó Modi. Si necesitas algo, házmelo saber. Dicho esto, se fue, cerrando la puerta detrás de él. ¿Viniste aquí anoche?, susurró Charlus. Había muchas cosas que quería preguntarle a Harry, y muchas más que deseaba discutir con su amigo, pero todo eso parecía tan poco importante ahora. Si Charlus no hubiera perdido a su propio padre, tal vez serían más urgentes, pero más que nunca, comprendió a Harry, podía empatizar con el niño cuyos padres habían sido asesinados cuando él era un bebé. Te cambia irrevocablemente como persona, y las cosas que Charlus pudo haber cuestionado alguna vez no ameritaron una segunda reflexión. Harry estaba haciendo lo que creía que era correcto para garantizar que lo que le había sucedido a él a lo largo de su vida no le sucediera a otros. Lo hice, confirmó Harry sin vergüenza. Charlus asintió en señal de aceptación. ¿Y qué pasará cuando estés aquí? ¿Cómo vas a ser la serpiente?, susurró. Bueno, siempre puedes ayudarme con eso, respondió Harry. El hecho de que yo esté aquí no significa que la serpiente no pueda estarlo también. Charlus frunció el ceño pensativamente por un momento. Mientras Grindelwald pague por lo que le hizo a mi padre, te ayudará, declaró. Lo quiero muerto, Harry, pero quiero que sufra primero. Entonces lo haremos realidad, respondió Harry, ofreciéndole su mano. Charlus lo aceptó, contento de tener a alguien que entendiera por lo que había pasado. Había dicho lo que quería decir. Mientras Grindelwald sufriera, no le importaba lo que tuviera que hacer, incluso si eso significaba que tendría que hacer un pacto con el diablo. Quizás ya lo había hecho. Charlus no estaba íntimamente familiarizado con todo lo que la serpiente había hecho, pero estaba consciente de la reputación que tenía el hombre. Los hombres de Grindelwald ciertamente pensaban que él era una especie de monstruo, un demonio por derecho propio, por así decirlo, pero si se iba de ganar la guerra y se quería llevar ante la justicia al hombre que había asesinado a su padre, necesitaban gente como Harry. Era una persona como Harry en quien Charlus necesitaba convertirse por derecho propio. Los hombres de Grindelwald temían a la serpiente, pero pronto comenzarían a susurrar sobre Charlus Potter y cómo buscaba la cabeza de Grindelwald para el padre que le había arrebatado. Fin del capítulo.